Buenas. ¿Cómo andamos, sudamericanos? ¿Cómo andan? Nos levantamos tempranito hoy, para ver el partido de Uruguay, de la selección charrúa. Nuestros queridos vecinos, por supuesto, siempre apoyando y empujando por Uruguay también. Como lo hemos hecho en las eliminatorias, como lo vamos a hacer en el Mundial y como lo vamos a seguir haciendo por el resto de la vida, obvio. Se confirmó que juega Darwin y Luchito Suárez. Esa es una de las sorpresas. Que no es sorpresa, para mí iban a jugar. No me acuerdo en qué video lo dije. Creo que en el video del 11 ideal había dicho que a mí me gustaría ver a Darwin Núñez y a Luis Suárez juntos en lo que es la cancha. Buenos días, Otto Shigami, un saludo. Juslex Mercer dice vamos Uruguay, vamos la garra charrúa el día de hoy. Ya te digo cómo va a ser la formación completa, pero nada, lo que ya te dije. Luchito Suárez y Darwin Núñez van a jugar. Darwin quizás más abierto, jugando como extremo, como lo venía haciendo a veces en el Liverpool, cuando le toca jugar con Firmino. Firmino juega de 9 y él es el encargado de jugar de extremo. Pellistri va a estar de la banda derecha, Pelistri, como quieran llamarlo ustedes. Es una de las sorpresas en el 11 ideal porque no se sabía quién iba a jugar por la banda derecha, pero bueno, terminó siendo Pelistri. Bentancur, Vecino y Valverde en el mediocampo. Ese tridente no se toca, nunca se toca. Y después abajo Olivera, Jiménez, Godín y Cáceres. Me gusta, Me gusta el equipo. Y bueno, Rochete en el arco, que ya no es noticia. Buenos días, dice el Héctor. Hola, buenos días, el Héctor querido. Un abrazo para vos también. Bueno, ahí si quieren pueden ir votando, Hay 6 votos, así que nada, pueden ir votando en la encuesta. En instantes nada más va a arrancar el partido. Vamos a tener la transmisión de fondo, claramente. No vamos a tener la imagen, porque la imagen no la puedo poner. Pero vamos a estar ahí viendo el partido. Matecito. ¿Qué pronósticos se mandan, sudamericanos, para este partido? Ya sé que votaron, pero quiero saber el resultado exacto. Y ya que están, ya que son 11, dejen un me gusta, sean buenas personas y lleguemos a 10 likes, siendo 10. Como que nos hace falta Luchito Díaz, ¿no? Y lo dije ayer, sí. Me encantaría que Colombia esté en el Mundial y poder disfrutarlo a Luchito Díaz. Pero bueno, con el diario del lunes ya sabemos que Luchito Díaz se lesionó, por lo tanto se hubiera perdido el Mundial. Hubiese sido una lástima. Así que nada, que se recupere de la mejor forma y que llegue de la mejor forma al siguiente Mundial, que va a ser más fácil clasificar porque vamos a tener 1 o 2 cupos más. Así que va a estar lindo eso. Pero bueno, como bien les pedí, por favor dejen un me gusta. Sean buenos, sean buena gente, sean buenas personas, buenos sudamericanos. Tengo el presentimiento del empate, no sé por qué. Yo la verdad lo veo como favorito el partido de hoy, pero ya el Mundial ha dejado muchas sorpresas, como el caso de Japón-Alemania, Arabia Saudita-Argentina. Así que no me voy a confiar, voy a tocarme el huevo izquierdo, voy a tocar madera. Todo puede pasar, es un partido de fútbol. Y encima Corea del Sur también tiene lo suyo, quieras o no. Así que no sé, no sabría decirte. Lo ideal, la lógica daría que gana Uruguay, que gana tranquilo. Pero bueno, tiene que llegar ese gol tempranero o ese gol que te dé tranquilidad en el segundo tiempo, en el primer tiempo, donde sea. Cosa de que Uruguay no se desespere. Igual teniendo en cuenta la confianza que tiene Uruguay de cara a este mundial, yo creo que no se le va a complicar mucho la fase de grupo. Pero bueno, es mi opinión, como siempre les digo. No sé qué onda Godín, porque Godín no sumó minutos en Vélez, venía siendo suplente, ni concentraba por momentos. Y Alonso lo metió como una sorpresa en esta lista y ahora encima es titular. Está bien que hay muchos defensores con molestias en la selección uruguaya, como es el caso de Ronald Araujo, que llegó con lo justo, que todavía no está disponible, así que no juega hoy. Pero bueno, está Coates también, que lo tenés ahí en el banco de suplentes. Otro de los que me gustaría ver hoy en cancha, además del matador Cavani, ¿no? Sería a Torres, que viene con un buen momento también. A Nico de la Cruz, bueno, que ya sabemos lo que da en River, nunca te deja pata.
Pero bueno, nada. De Arrascaeta es otro de los que se perdió la titularidad. Yo creo que también es por lo físico, pero es otro de los que me gustaría ver en cancha. Porque fue figura del Flamengo campeón de Copa Libertadores y de Copa Brasil. Así que ¿por qué no está en el equipo titular? ¿Por qué no está? Bueno, por la cantidad de jugadores que tenés. Apostó más por el desequilibrio individual y no por el juego. Apostó más por Pelistri y por Darwin. Y lo dejó de Arrascaeta afuera. Apostó por un mediocampo joven y de correr, o sea, de meter. Y está perfecto porque, como hablábamos ayer, equipos como Japón, como Corea del Sur, son equipos muy disciplinados que corren hasta la última pelota del último minuto. Y en ese caso tenés que combatirlo de alguna manera. Y bueno, metiendo este tridente en el mediocampo, yo creo que lo podés combatir muy bien. Tenés a Bentancur, tenés a Valverde y tenés a Vecino, que corren todos hasta el minuto 98. O sea, no tienen problema en correr todo el partido. Bueno, ahí están sonando los himnos, ¿eh? El himno de Uruguay, que tiene más copyright que... Igual no se escucha mucho en esto, así que no pasa nada. Ahora cuando termine la previa activo este. Ya lo van a escuchar al otro integrante de Suda, tranquilos. Julián, saludos desde Paraguay. Un saludo, Juli. Un saludo para Paraguay. Otra de las selecciones que se quedó fuera del Mundial por detalles también. Pero bueno, ojalá esté en el próximo Mundial. Está sonando el himno de Uruguay. Ahí está pasando Josema, Valverde. Ahí está Rochet. Rochet, un arquero de equipo grande. Acuérdense. Godín de Vélez. Sí, pero yo creo que después del Mundial... Después del Mundial se va. Para mí después del Mundial pega el salto. Un arquero con mucho futuro. Alonso. El profe, sí. Un grande profe Ortega. Todo el mundo dice que lo quiere, así que debe ser un crack. Sin dudas. Bueno, ahí van subiendo los likes, me gusta. Me gusta que vaya subiendo. Bueno, encuesta 79% Uruguay, 14 votos. Saludos desde Esmeraldas, Ecuador. Uruguay nomás. Teacher Ángel Aguilera. Un saludo, Ángel querido. Saludos para Ecuador. Mañana vamos a estar con el partido de Ecuador, que va a enfrentar a Países Bajos. Acá por la pantalla de Suda. Solo lo vas a vivir por acá. No lo van a dar en la televisión. Y a la tarde no tenemos el estudio legal, juega la selección Duty-T. Ah, juega Brasil, es verdad, también. De traje y con champán porque... Juega Brasil-Serbia. Bueno, ahí está sonando el himno de Corea del Sur. Es una película, es un anime. Sí. Lo puse en la miniatura con máscara porque no sé qué tiene, pero bueno. Que gane el mejor, dice Julián. No, que gane el mejor no, que gane Uruguay. No importa cómo, que gane Uruguay. No me interesa de qué manera. Ya quedó demostrado que jugar bien no te sirve de mucho. Si no, miren el otro día la cantidad de goles que se comió Argentina y cómo terminó. O ayer Alemania también, que iba ganando 1-0, se floreaba y de repente, pumba, te clavan 2 goles y perdiste. Que explotó la interna en el vestuario de Alemania, ¿eh? Gundogan dijo que en el segundo tiempo nadie quería tener la pelota, nadie pedía la pelota. Así que se está picando. Bueno, ahora sí ya subí. Vamos a cambiar de micrófono. Va a sacar cambiazo. Ahí está. ¿Se escucha? ¿Se escucha todo bien? Roget, Olivera, Godín, Jiménez, Cáceres. La mitad de la cancha de las mejores creo del mundial. Valverde, Vecino, Bentancur. Y arriba la Pantera, Darwin, el Pistolero Suárez y la joyita Pelistri. Sin Araujo, ¿no? Que por ahora no disponible. No está disponible Araujo. No, bueno.
Acá tenemos a Gonzalo Plata de la Suerte, que lo trajimos con Ecuador, ganó. Sí, nunca más. Y Después no nunca ganó más, nadie más. y perdieron todo lo demás. Así Perdió que, Argentina, perdió Costa Rica, así que se va a quedar ahí. empató Estados Unidos, perdió Canadá ayer, que lo de Canadá ayer fue lamentable, pobre Canadá, se cagaron de arriba un pueblo. Paul Salazar, aguante Godín, aguante Cavani, aguante Suárez, aguante Uruguay. Mira, los tres de la camada anterior, o sea, de la generación ganadora de Uruguay. Que el VAR hoy no se aparezca. Se escucha ya el compa. Bien, bueno, bien ahí. Ya está, ya se escucha. Vamos Uruguay, Julián querido. Che, loco, vale, vayan dejando el me gusta, dejen el like ahí y vamos a arrancar de la mejor manera posible este partido. Que el VAR sea justo porque ayer a Canadá parece que el VAR se hizo de la vista gorda. Sí, lo recagaron Canadá. ¿Por qué? Porque le cobraron un penal y después hubo un segundo penal que no ni siquiera lo fueron a ver porque ya le habían cobrado uno. Bueno, pero le cobraron uno y lo erró. Está bien, pero el otro era penal también y ni siquiera lo fue a ver porque ya le había cobrado uno. Y que se juega por errar el primero. Si no, gana 1-0. No, lo cagaron a Canadá. Y aparte jugó mucho mejor, lo hizo de dominar el partido. Pero bueno, como dije ayer en el video del análisis, le pesó el no competir internacionalmente como por ahí lo hace Bélgica. Y Bélgica es la única que tuvo. Adentro y acá a Canadá. Raúl Valen, un saludo desde Paraguay. Un saludo para Paraguay. El Gonzalo Plata de la Suerte, a ver si hoy Uruguay deja bien parado al continente americano, que salvo Ecuador, el resto brilló por su ausencia. Veremos si hoy a la tarde vamos a hacer un champán acá en el medio, trajecito, lentecito, porque juega la selección de UTT. Mira, Raúl y Julián los dos son de Paraguay, así que ahí se juntó la garra guaraní. Hola amigos, hoy se apoya a Sudamérica, vamos que gana Uruguay. Saludos desde Ecuador, Andrés. Y después tiene que ganar Brasil también. Por favor, que ganen los dos. Aparte Uruguay es clave que gane hoy porque la próxima se enfrenta con Portugal y puede estar chivo. ¡Uruguay nomás! Vamos la garra charrúa. Vamos Uruguay vos. No encuentro el cronómetro. Acá está. Listo. Ahí está. Así que si no, muchos después se quejan que no saben cuánto tiempo va o que no está sincronizado. Bueno, Corea salió a apretar, pero vamos, Gonzalito de la Suerte, ¿eh? El Gonzalito de la Suerte hoy está presente de vuelta después de Ecuador. Lo volvemos a traer porque parece que le dio suerte a Ecuador. Vamos a ver si le da suerte a las demás selecciones, que hasta ahora no ganó ninguna de este continente que no sea Ecuador, con el Gonzalito de la Suerte, ¿eh? Qué decepción con Alemania ayer, y Bélgica ganó gracias a Courtois, y que a Canadá le pesó la inexperiencia en mundiales. Se nota que llevaban 36 años de su última clasificación. Sí. Josema, Uruguay nomás, Josema. Arrancó más enchufado Uruguay. Digo que Corea del Sur, pero bueno, está bien en defensa Uruguay. Yo lo voy a ver ahora. Sí, se pueden poner la tele tranquilamente y a nosotros de fondo y escuchan nuestros comentarios en lugar de los de la televisión, que a veces dejan mucho que desear. Saludo de este venezolano en Lima. Un saludo, Fran, querido. Saludos, Fran. A ver. Estoy viendo, dice Julián. Nada, muy bien, así me gusta. Roget. Bien, Roget, bien, Roget. Bien, Roget. Ahora es increíble porque los estadios se mantienen re bien, tienen un partido casi por día y medio y están espectaculares. Y si cada vez que termina el partido entran 40 personas y empiezan a arreglar el campo de juego, es tremendo. No importa, pero o sea, que tenga un partido de día y medio, no cualquier estadio aguanta eso. Sí, pero esta gente con la tecnología que tiene, con la plata que tiene, levanta el césped y pone uno nuevo si quiere. Mira, Espumita, qué generoso el fútbol con Espumita Rodríguez ahí.
No es malo. Creo que era hasta suplente en Nacional. Sí, pero no es malo. A mí me parece que es bueno. Por algo lo llevó. Igual de suplente. La primera opción ni creo que sea la segunda. Yo estoy haciendo eso. Tengo la tele en mute y los escucho a ustedes. Dale. Qué grande, Jerry. Ahora, el último mundial, Uruguay le ganó a Arabia Saudita. En Rusia. Y nosotros no pudimos. No, Sí. primer mundial para el halcón, Primer mundial para el halcón. Y para la pantera. Son llegó o al final fue muy fuerte la lesión. No, está jugando Son. Está jugando con una mascarita. Está jugando a los Batman. Para taparse la cara. A los superhéroes coreanos con antifaz. Lo que usó Raúl Jiménez, el de México y todas esas cosas. Me encanta. Uruguay no importa contra quién. Puede jugar contra Mozambique, que le gusta ahí tirarse atrás de contra y sale y te empoma. Te hace 3 goles. Llegó el tiempo vecino. ¿Sí? No sé si te digo que era con amarillo. No. son los dos volantes centrales. Yo muy de tiempo. Hu Yong-jung y Im Beon-hwan. Llega tarde Matías Vecino, la golpea y le falta. Intenta jugarla, no mete la pelota en el área, no es su fuerte el cabezazo ni la pelota parada, así que siempre por abajo. Allá va Corea y la pelota, que linda bola de zona. Irá Shin Sung Kim buscando, retrocede Torres. a sacar. No, Torres no, Pelistri. Lo decíamos de Alonso. Igual raro que le haya puesto a Pelistri, que no tiene mucho movimiento en su club y sí por ahí lo hace Canovio o De la Cruz. Pero Pelistri tiene compite en una liga mucho más competitiva que los demás. Sí, pero ¿cuánto juega? Bueno, pero el técnico algo verá. No, yo no lo cuestiono, a mí Pelistri me encanta, pero digo, también tiene otras opciones que por ahí tienen. Canovio tampoco que hizo un temporadón. No, pero llegó a la final de Libertadores, estuvo ahí presente con Paranaense. Nada más, un poquito más. Saludos desde Puerto Cabello, Puerto Cabello supongo que será, nosotros Puerto Cabello le decimos, Venezuela, de Orsinis. Orsinis, un saludo grande, hermano. Como el delantero de Boca. Sí, muchos delanteros de Boca. En Instagram, ¿cómo están? Sudamérica 2.0, nos puedes buscar o nos vas a encontrar ahí. Vamos a Uruguay desde Ecuador, dice Pato. Un saludo, Uruguay, Pato. Vamos, así me gusta los sudamericanos apoyando a todas las selecciones sudamericanas. Saludos, bro, desde Cochabamba, Epa, Bolivia. Sos vamos a la un capo. pantera. Un saludo, Pablito. Mi papá es veterano de la guerra de Corea. Hoy en Colombia bancamos por nuestros hermanos de sangre coreanos. Ah, mira vos. Qué buena historia esa, me gusta. Los dos equipos salteando líneas con envíos largos. Bancando a Corea. Que tiene posibilidades de clasificar a octavos. La va a tener que pelear como Uruguay, como Portugal, pero tiene chance. De hecho, en el 2010 se cruzaron en octavos Uruguay y Corea. Y bueno, ganó Uruguay, como todos sabemos, después la historia se escribe sola. El faraón. Equipo coreano que tiene ese jovencito de Valencia, hoy en Mallorca. Van a vivir tirándose al piso esto encima. Que es el Nicarín, pero que Son así, les encanta de verdad. el técnico lo había sacado, lo reclamó todo Corea. Él no daba el brazo a torcer y sobre la hora dijo, sí, ahora aprendió algunas cosas, pero realmente y lo voy a llamar. Valencia se peleó con toda la figura y se fue. Pero juega muy bien, aquí está Pin, ya hay Cato. Tiene la pelota mucho, pero... Largo pelotazo, se le pegaba Yunkin, a ver si llega por este lado. Libera. Nazar mejor, Girona. Oh, mira lo que hizo. Viene buscando varias, pero Muy bien, ¡Josema! Muy bien, Jiménez. Qué bien que lo hizo acá. La paró de sobrepique y casi como autopase. Para contrarrestar, garra Charrúa, este pelotazo de Josema, para que no queden dudas quién manda atrás. Hay tiro de esquina para Corea. Un caño, sí. Un orto. El seleccionado de Paulo Bento. Acá en Chile solo transmiten 2 de los 4 partidos diarios y como solo estaban dando los últimos 2, pensé que hoy transmitirían los de Brasil y Portugal.
Y bueno, puede ser que estén transmitiendo que van a transmitir los últimos dos, que van a ser Brasil, Serbia y Portugal gana. Puede ser, yo no lo descarto eso. Pero no me sorprendió que lo estén dando, siendo que el otro día no lo hicieron con el de Argentina. Ah, ¿no dieron el partido de Argentina? ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo no van a dar el partido de Argentina? Sí, pero deben haber comprado la televisión chilena. Al Chile no estar en el mundial, quizás no compró los derechos de todos los partidos porque por ahí no les Pero convenía. que compre los derechos de los sudamericanos, que son los que más van a ver. Y bueno, pero eso depende de la televisión chilena. Si no quiso comprar los derechos, por ahí son más caros los derechos, qué sé yo, no sé. Igual metete en internet, Jerry, que seguramente lo encontrás por ahí. Darwin tiene que estar junto con la subida del 17 y ser gol. Guiño, guiño. Si no, quédate acá con nosotros. Nosotros la imagen no te la podemos pasar, pero bueno. Te podemos transmitir lo que está pasando en la cancha, un análisis, una cosa así. Ahora, por ejemplo, Corea del Sur tuvo la pelota de 8 minutos de juego que van, tuvo la pelota 6 minutos Corea del Sur, mínimo. Pero no hubo mucho daño, así que tranqui. ¡Epa! Falta. ¡No, falta! Buenísima. Cuidado la Pantera, Bien la Pantera, bien la Pantera. La Pantera Núñez. Creo que Bento lo notó en un sentido práctico. No se complica de atrás. Se saben inferiores e históricamente con desatención es infantil. Bueno, Moon Wan King la sacó afuera. No se va a Moon Wan complicar King. nunca ante la polenta, el portento físico de Darwin. Se viene el lateral de Matías Olivera, ya lo hizo Matías. Dejando la pelota para Vecino, estamos en televisión pública, 0 Uruguay, 0 Corea del Sur, toca la pelota Vecino. Mucho más suelto, ¿no? Oh, Ah, no, está bien. El faraón, el faraón. Igual se nota que está viejo. Se nota. Por el cierre de Godín, vamos a ver con los minutos cómo siente el partido Godín. Él arranca pura experiencia y presencia. Sabe leer la jugada. Pero la gente más avanzada de edad en el mundial tiene mucho más acá y mucha más experiencia, mucho más timing. No, ya sé, pero yo lo noto en los movimientos. No, eso seguro, a la edad le pasa a todos. Pero no significa que no pueda estar a la altura del mundial, que pueda jugar. Ayer transmitieron en España Costa Rica y Bélgica Canadá. Los primeros dos no. Ah, bueno. Igual convengamos que el que pasan a las 7 de la mañana, yo creo que poca gente se levanta a verlo. Hay excepciones de buenos partidos, pero ayer y hoy fueron Marruecos-Croacia y Suiza-Camerún y no... El domingo como muchos se levantarán a ver Costa Rica-Japón, pero Después no suele haber partidos, no son de los más llamativos Atractivos, sí. los que están a las 7. el otro día Argentina también, pero nada más. Lo que pasa también depende de la disposición del grupo que toque. Toda Hispanoamérica se hermana durante el Mundial, hasta que llegan las eliminatorias de nuevo. Exactamente, Fran. Fuerza Uruguay. Cuando llegan las eliminatorias nos empezamos a pelear de buena manera, obvio, ¿no? Hablando bien, siempre con respeto, pero nos empezamos a pelear de vuelta. Pero mientras tanto en el Mundial, siempre apoyando a Sudamérica, siempre apoyando a CONCACAF, de esa manera. Y sí, luego basta de que la Copa del Mundo se vaya a Europa. Traigámosla una vez para acá. Desde el 2002 que no viene acá. El último que la trajo fue Brasil en el 2002 y después, en 2006, se fue a Italia. En 2010 se fue a España. En 2014 se fue a Alemania. En 2018 se fue a Francia. Traigámosla para acá. Una vez. No importa quién, si tiene que ser de vuelta a Brasil, si es Uruguay, si es Costa Rica, si es Canadá, Estados Unidos, pero que la traiga alguien. Y ni hablar del mundial que viene, que es en este continente, o sea, se queda acá o se queda acá, o la robamos y se queda acá. No se la lleva nadie, Piensa que Docamin jugando para Yun Kim. Sale el segundo marcador central, ahí está William Jun avanzando todo el alzada. Los equipos más importantes aquí en la Liga Qatarí. Bueno, Emerson, y este puede cambiar todo, Sigue son con la pelota, no por el lado, dio Cáceres. Bien. Martín Cáceres se pierde afuera para Uruguay esta pelota. Se había dado cuenta Cáceres que había tocado el coreano. El gesto de Huminson, que tiene gambeta, tiene amague, tiene velocidad, tiene definición, tiene picardía también para jugar. Fue derecho a chocarlo Martín Cáceres que estaba plantado. No hay falta.
Subió la cuota de Uruguay, subió la cuota. Hace el lateral Cáceres. Ya no está más en 1,7, ahora está en 1,9. Upa, arriba falta sobre Darwin Núñez, parecía que sí, que dice Muy bueno. Agarrate fuerte, se viene Matías. Atención para No, o Sí. sí. No, pero No, vecino querido. menos gol que una concesionaria de Renault tiene esto. La había ganado bien acá. Y el centro de Olivera era muy bueno. Vecino que pelea, Olivera lo busca. Pero no sé qué quiso hacer. No se la quiso peinar a Darwin. Con él. Ya estaba ahí metiéndose Darwin Núñez. Sale Jung Won Kim. Bueno, un poquito más de 2 horas. Hay entrenamiento de la selección argentina, Miguel. Y empiezan a definirse cosas. Parece que se mete un volante más y cambia el sistema. Scaloni es una de las chances. Sí, un volante más y posiblemente hagan modificaciones en el fondo. Hay mucho misterio en el... Un volante más, línea de 3. Yo creo que Scaloni hasta último momento no va a dar ninguna pista de lo que va a hacer el equipo por parte. Va sacando Jung Won Kim desde el fondo. La abre el pelotazo. En la pelota de cabeza Godín. Anticipando. La tiene Lee. Se lo dio Zuli. El hermano. Se tiene el hermano. Tocó la pelota. Y la tiene Juan Huijo. Pegándose atrás. Para Juan. Para Indio Juana. Echa. Mano al área. Bien, Faraón. ¿Cómo está Godín? Te robo Niga en mi historia, bro. Dale, Raúl. Ahora en un rato lo vemos eso. El otro día cuando me llegó la notificación del gol de Argentina dije, ya lo ganaron. Y pensé que en mínimo ganaban 3-0. Y mientras pasaban los minutos y no se veían igual, pensé que se complicarían. Y sí, nosotros pensábamos lo mismo. Cuando metieron el primer gol pensábamos que era una goleada histórica. Pero bueno, a veces los partidos hay que jugarlo. A veces no, siempre. Los partidos hay que jugarlo. Y nada, hay claros ejemplos en toda la Copa. En toda esta primera fecha. No se golean antes los partidos, los tenés que golear en la cancha. Dale, Halcón. Aparece, Halcón. Uruguay te necesita, Halcón. Para mí lo tendría que haber puesto de extremo como lo pone Ancelotti. Por televisión pública ganó Suiza. Último derrotó Camerún. Si su mejor versión estuvo ahí, ¿por qué no dejarlo ahí? Portugal frente a Ghana. Igual acá está jugando también de eso. Viene de Manchester United. No juega en el medio, está metido ahí No, arriba. no, pero el extremo es Pelistri, no es él. No importa. Él está jugando Mirá, interno está derecho. jugando al lado del visual. No, pero es interno eso, no es. No es interno, interno es bajar ahí a la mitad de la cancha. No tiene por qué bajar Sí. a la mitad de la cancha. ¿Quién está tirado contra la línea? Ahí está, Pelistri. A ver Pelistri, a ver Facundo. Va Pelistri, sigue Pelistri. Y muy diestro. No te duermas, nene. No te La duermas. pierna derecha Mati. Sale con la pelota Corea Matías. Tenemos 15 minutos. No se puede dormir ahí, la velocidad que tiene y el rigor en la marca es enorme, van a buscar, dejan mover la pelota por los laterales y los centrales y ante el primer paso presiona. Acaba la pelota son. Mete para atrás. Y Darwin en esa función también está medio desperdiciado. Porque creo que haría un mejor laburo en este esquema de 9. Tenés una chance más. No, yo creo que está bien. Darwin en Liverpool venía jugando de esto. No, bueno, Sí, no. En Liverpool estaba jugando Firmino de 9, por la banda derecha Salah, y él venía jugando por acá y siempre se metía al medio, se metía, pero cuando bajaba a defender. Para mí está perfecto. No está jugando Uruguay, que es diferente, pero en el momento que arranca a jugar, para mí ya se va a soltar. Valverde sí podría jugar más de delantero, pero también, qué sé yo, no hay otro mediocampista así como Valverde para poner en el medio. yo lo pondría de la Cruz. A mí de la Cruz me gusta. Y también le podría aportar movilidad, ritmo, juego. Me gustó cómo jugó contra Canadá, que fue lo último que vimos en Uruguay. Jugó muy bien. Ahí metió juego y todo. Y aparte le ganó a Canadá, que Canadá ayer demostró un alto fútbol. Y perdió con Irán. Eso sí fue rarísimo, porque Irán se comió 6 con Inglaterra, pero bueno, puede pasar. Al largo derechazo de Rodrigo quería buscar sobre la izquierda el pique de Matías Olivera. Te quería preguntar de cómo haces para que tu pelo te quede tan fachero. ¿Qué clase de tratamiento haces para tener bien hidratado el cerebro que te queda Nash? Ay, Dios. La verdad, es mi rulo así, no le pongo muchas cosas, uso crema nada más. O sea, me pongo crema enjuague en el pelo y
Me enjuago un poquitito nada más para dejarme un poco de crema en el pelo y listo, y ya está. Yo nací así, con los rulos así. No sé si lo conocen a Colochini, Loco, pero dejen de protestar los coreanos, dejen de tirarse al piso, hermano, jueguen al fútbol. de chico era igual a Colochini, tenía los rulitos así, entonces me quedó así el pelo. Gracias igual por decirme que me quedó Nashi. Nashi. Pero bueno, mientras tanto Uruguay sigue sufriendo, no genera peligro. Está muy mal Uruguay. Igual quizás es una estrategia que haga el desgaste Corea del Sur y después salimos. Antes de que terminaran las clasificatorias, un periodista acá en Chile dijo que le faltaba un 9 goleador, que había sido un error que dejaran de llamar a Ener Valencia y apenas volvió ganaron. La pegó muy bien. Pero la idea es que la tengan los centrales. Los que más pases se dieron son Josema y Godín. Valverde todavía no entra en juego, siempre. Hay periodistas y hay periodistas. Hay periodistas que informan, que hacen las cosas bien, y hay otros que no informan. Es buena, el halcón. Ay, halcón querido, esa es. Tiene que aparecer el halcón. Buena pelota de José Madrid. ¿Vos decís que es interno? Sí, es interno, Jano. El extremo va por afuera. El que se mete entre el extremo y el 9 es el interno. Está jugando de tercer delantero, ¿no? Pero porque llega como interno. No, Torres baja a defender a jugar de doble 4 casi. Está haciendo lo que hace en el Real Madrid. Pelistri, no Torres. Pelistri. Está haciendo lo que hace en el Real Madrid. No. Es interno. Y él se mete entre el extremo y el 9 como un atacante más. Pero no es lo que hace el Real Madrid. El Real Madrid está de extremo a extremo. Se juega delante de Carvajal. Pero tirate al piso, Suárez, que te lo cobra si te tiras al Pero no piso. son bueno, no sé si la palabra. Pero no, se la bancan con... No importa, porque se tira al piso, si te cobran todo acá. No le cobran nada. Si los coreanos se tiraron en todos los tiros y ninguna le cobró. No se tiene que tirar, se tiene que bancar, tiene que demostrar que acá en Sudamérica aguantamos, viejo. Hay cada patada, ¿no viste la del Rey Arturo? Había olvidado escribir Ecuador, pero con suerte se entendió mi comentario. Sí, se entendió, Jerry, se entendió a lo que ibas. No te preocupes, acá lo entendimos. Buena Valverde, sí, muy buena del pajarito. Se frustró, parecía real, ¿no? Y finalmente se frustró y terminó saliendo campeón con Nacional. Cerquita tuvo Josema. Tiene la pelota Godín, estamos con Matías Martín, estamos con... Dásela a Bentancur, jugá acá. Sí, abrí la vuelta para acá. Ya, un poquito más del número de Luisito Suárez. 746 partidos jugó hasta este. 460 goles. Mucho más. Un jugador por tiros, Y eso no Ahora fue te tiro libre. No. ¿No cobró o falta? Porque la pelota le pasaba de caño, calme. Ese es inglés, ¿no? Un saludo a ¿Quién? Clemente. El árbitro. Me parece La que sí. punta no, la falta. Porque Lo tengo de la Champions. O de la Premier League, no sé bien de dónde lo tengo bien. Quiero ver una final de Argentina versus Portugal. ¿Es tanto pedir? Sí, es mucho pedir. Es mucho pedir porque no va a pasar. Buena pelota para Pelistri. Muy buena pelota, Josema. ¡Sí! Está. ¡No, Pantera! ¡No, Pantera querida! ¡No, Pantera! ¿Cómo se lo comió? Dios mío. Otra vez hermosa pelota de Josema. Qué bien Pelistri. Ay, Pantera de zurda, Pantera. No, así que derecho. Con la izquierda, Pantera. Es muy derecho. Lo que se perdió Uruguay, sí. Tremendo. Ay, Pantera. Igual otra va a quedar. Pero las dos jugadas más claras de Uruguay fueron esos. Pelotazo cruzado de Josema. En una apareció Valverde, en la otra apareció Pelistri para Darwin. Se juntaron los extremos. Amagaron con Luis Suárez, que se fue para dejar libre. Qué lástima, ¿eh? Era para el primero.
Estaba lindo. La línea de volantes, que no ha participado. Más pelotazo que toque en el equipo de Alonso. Ahí anticipa. Uruguay nomás. Uruguay, claro. Ay, Núñez. Sí. Ay, Núñez. Esa es la palabra indicada. Ay, Núñez. Pero igual ya le va a quedar otra, quédense tranquilos. Viene la pelota de Uruguay tocando José María Jiménez. Aquí es el pelado Cáceres. Viene para Bentancur. Mal, en Argentina tienen un retraso de transmisión de 15 segundos más o menos. ¿Sabés cuál es el tema? El directo, o sea, el directo va con delay. Cuando ustedes están viendo una jugada en nuestro directo, ya pasó hace 10 segundos, creo, una cosa así más o menos. Después voy a ver cómo puedo hacer para bajarle el delay y poder verlo en vivo con ustedes. También puede ser por el HD. Sí, pero no creo que cambie tanto. O sea, puede cambiar 3-4 segundos, pero 15 segundos de retraso es mucho ya. Así que para mí debe ser por eso, por el directo. Pasa que en Argentina, viste, no hay buen internet. Entonces, como no hay buen internet, si le pones más en vivo, nada, se va a ver mal. Entonces prefiero tener esto. Falta. Si está el halcón, Uruguay es otra cosa, Se va derecho al arco con la dinámica que tiene, con la técnica que tiene. Elige la falta. Siempre ha sido así YouTube, sí, es verdad, Jerry, igual. Siempre con los directos. Celeste, soy celeste. Con los directos siempre ha sido de ponerle mucho delay. Ya de por sí YouTube tiene mucho delay, así que imagínate si la transmisión viene de Argentina. Pero bueno, no nos vamos a ir a otra plataforma. Centro de Valverde, se viene el tiro libre de Valverde. 3/4 de cancha, que patea el arco. Encima el arquero es muy bajito. Corner. Sí. Uruguay. Ayer, por ejemplo, pude ver el directo de DJ Mario y era solo 2 segundos de España-Costa Rica. Y bueno, España tiene mucho mejor directo que nosotros. Igual muy mal, Raúl, que no lo viniste a ver acá el partido de España-Costa Rica. Tendría que haber venido acá. DJ Mario tiene muchos suscriptores ya. Más atrás para Olivera. Luego que llega la presión. Buenísimo. Juan Guijo, la bajó Darwin, mal parado Corea, linda pelota para la llegada de Vecina, surge, termina pegando lejos Shinsuki. Casi, encima. Atención, 3 contra 3, parecía partir adelantado, Son se viene con la pelota, Hyun Min Son, lleva el freno y otro más, va Son, juega bárbaro, le pegó el centro. Muy bien. Se salva Uruguay. Esto es lo que vas a ver, cada vez que Corea... No, tranqui, está súper bien que estén en YouTube. Y sí, el tema es que si no nos vienen a buscar, tampoco nosotros nos vamos a ir, ya está. Estamos acá, estamos en YouTube, tenemos los canales acá y nos vamos a quedar acá. En un momento me había picado el bicho de irme, pero después dije, no, si a todos le viene cómodo vernos acá, ya está, mezclaremos el contenido de los directos con los videos y chao. Yo a partir de ahora lo veo todo aquí. Bueno, Raúl, igual no pasa nada si vas a ver otro directo, no tengas problema. Ay, bien. Y ahora puede ser, Se viene a contra. Dale que Olivera pica. Tiene una gana libre, la pantera. Dale. ¡La pantera! No, lo mató. No, la mató, no podés hacer una bien y dos mal, Olivera. Qué desastre, Dios mío. Era despacio, Olivera, lo tenía que hacer la pantera. Concha de tu hermana, loco, dale. Ayer había un jugador belga jugando con la misma máscara. Y bueno, sí. No sé quién era igual. Yo no lo vi tanto de cerca, el partido.
Bentancur estuvo presente también en el partido. Nosotros el directo lo hacemos para, no por espectadores ni por nada, lo hacemos para verlo con ustedes. O sea, no. Ponerle espalda a los volantes coreanos que los custodian celosamente. Después subimos el video y ustedes lo apoyan, o si no les gusta no lo apoyan. Y Vecino metido como un tercer marcador central porque Uruguay sale. Pelistri. Tiene que Bien, caer el Pelistri. primero. Va Pelistri, sigue el exhombre de la vez. Antes de que termine el primer tiempo tiene que caer el primero. Termina recuperando el partido. A ver, lo tiene Uruguay con la pelota, pero esto es lo que le gusta a Corea. La contra rápida y la velocidad de los por afuera, ¿no? Sí, el tema es que si no aprovechás las jugadas que te quedan, Mirá vos, era despacio, estaba solo ya. Ya lo tiene a Darwin, amagando y para ¿Por adentro. qué tan larga? El pie muy largo. Era más al pie que al espacio. Si de primera tenía que definir Darwin. ¿Por qué tan larga? Mirá, ahí sabe que se equivocó. 28 minutos. Uruguay 0, Corea del Sur 0. Descuenta los aportes de información. Titi Fernández. Están muy tranquilos en el banco de suplentes. Pablo Bento ahora está conforme con las contras que está metiendo el equipo, aunque tiene que tomen un poquitito más las marcas en la mitad de la cancha. La estadística marca lo poco que recibió la pelota entre líneas, ¿no? Entre la defensa y los volantes. Bajo el punto. 5 y 4 pelotas por jugador. Lateral lo va a hacer Mono Juan Kim. La pelota para uno de los tantos futbolistas del Jeonbuk de la Liga Surcoreana. El equipo comandado por el portugués Paulo Bento. Y levanta tocando Limpio Juan. El que está desaparecido todavía es Suárez. pero porque no le. Igual tampoco está encontrando el espacio, ¿no? Pero no le llega la pelota. Y además a lo que juega Uruguay, Suárez se quedó lento ya. O sea, Uruguay juega muy rápido, tiene muchos jóvenes, tiene muchas flechas. Y fíjate que el único que llega a atacar es Darwin Núñez, que se mete cruzado, siempre se mete en diagonal. Laterales que suben, volantes que presionan. Si quiere jugar con Suárez, va a tener que sacar a uno de los dos extremos y ponerlo a Cavani, que es el que juega al ritmo de Suárez. Si no es pelotazo largo, Si no, sacarlo a Suárez y probar con otro pibe más. Pues juegan otra velocidad, se renota. Saca Bentancur. Será lateral surcoreano. Con Moon Juan Kim. Limpio Juan. Otra vez atrás. Otra vez volvida para Moon Jun. Toca Corea, busca el lugar. 8 partidos ha jugado en su historia Uruguay y Corea. En todos esos partidos Uruguay al menos marcó un gol. Por ahora estamos 0 a 0, ¿sí? Limpio Juan. Ahí está, Limpio Juan. La mejor salida en la mitad, como decía recién Mate. Otra vez recibiendo Jun Sukin. Sin falta, sin falta. Va para atrás, Yasumi. Ya está en Napoli. Ahí está, Min Jae-in. Avanzando desde el fondo, 30 minutos. Por televisión pública compartimos. Empate 0 a 0. Llegaba la pelota para Valverde. Afuera y lateral coreano. Ha hecho y otra vez Jackson Lee. Más lento, ¿no? Se empieza a frustrar Suárez. lento, Sí, en todas las posiciones. sí, no tocó la pelota en todo el partido, es cierto, sí. Detrás de la línea de la pelota. Es la frase indicada. Para poner una bola profunda. Se frustra. Por eso todos por dos costados a buscar el desborde. Abriendo la pelota. Pero los goleadores son así, por lo menos te lo esperás. Así anda. Sí, probablemente la primera que le quede la manda a guardar, pero bueno. Para atrás la pelota. Puede y para atrás. Más atrás. Y aquí está. Jun Hyun-Kim. El sábado Argentina frente a México. Tanto levantamos después. La caída frente a Navia. Mañana comienza la segunda fecha, ¿eh? Hoy se va la primera de esta fase de grupos. Y allá va Corea. Atención, viene el centro. No. Que sigan tirando centro, total, no van a ganar de cabeza ni un pedo. Salvo que se meta Son. Qué sueño. Conclusión también, ¿eh? ¿Por qué no? El ritmo y el color de la Copa del Mundo. Sí, lo que nos regala cada mundial. Tanto esperamos, ¿no? Sí, 4 horas y media, en este caso nos queda mucho más larga. Ahora determinar que la próxima sea más corta.
siempre con muchas localidades disponibles. Sube la pelota Young Won Kim, se viene Corea. Ilumina. Las más claras fueron de Uruguay. Ha tirado hacia la derecha. Hasta ahora, las Sí, sí. dos Está quietito, ¿lo vi? de Darwin. Muy bien. Y la de Valverde. Un poco apurado. Y de Valverde. Se viene Jim Sukin. Que se fue para arriba de ¿Tendrá que ver el clima y que los jugadores no quieren desgarrarse tanto? Desgastarse, perdón, tanto. No sé, yo no creo, porque encima hay aire en los estadios, así que no creo que sea por el clima. Sí puede ser el desgaste, pero igual Uruguay hizo ya desgaste, así que no la metió porque no tuvo efectividad. Vamos Uruguay, dice Biancheno. Muy bien, Brian Cheno, perdón. Brian Cheno. Vamos a la celeste del alma, Uruguay nomás. Michael. Saludo Michael. Te tengo algún video a vos, Michael. Uy, el gol que se comió Corea del Sur. Se sacó Uruguay. Sí, pero mal. se Mucho sacó. toqueteo aparte de Corea. Se sacó muy fuerte. Siempre por la banda de Olivera es igual. Sí, es que Olivera me parece que es lo más flojito de la defensa. Tanto en ataque como en defensa. Me parece Sí. que es lo más Está flojito. jugando mal hoy Olivera, Mateus Olivera. Porque le pegó más de 19 goles. Solo está. Se lo comió Corea. Lo que se come coreano. Sí, se lo comió solo, literal. Abajo, bueno, abajo del arco no, pero en el área solo, literal. ¿Y no está Matías Viña? Sí, debe estar. Como para que juegue por Olivera, a mí me parece que podría ser la variante. ¿Sí? Otra vez. Recordemos que de los suplentes de Uruguay, todos disponibles, salvo Araujo, que no, y Cavani, no está Cavani. Siento que todo pinta para un empate 0-0. No, Raúl. No, Raúl. Que gane Uruguay. No, aparte está Gonzalito de la Suerte. Sí, va a ganar Uruguay, acuérdense. El Gonzalito de la Suerte hasta ahora no falló, 1 de 1. Suárez, Núñez, se la tiene Valverde, la tiene Bentancur, ayer goleó España, ayer perdió Alemania. Olivera está de cambio inmediato, sí. Sí, Olivera está pidiendo el cambio desde que arrancó el partido, básicamente. En defensa no respondió, en ataque la única que tuvo fue, creo que, de las más claras que pudo haber tenido Uruguay. Tampoco respondió, era dar un simple pase. ¿Por qué usan esa máscara? La usan porque debe tener el tabique roto o algo así. Alguna operación en todo acá. En la nariz. Valverde, Valverde, qué buena pelota de Valverde, pica y no llega Olivera hasta rápido a la cancha. Pica y afuera, lateral para Corea. Todo el partido, un arranque furioso, con mucha energía. Está Georgian también en el banco. Tiene cambio Uruguay. Está Georgian de Arrascaeta, de la Cruz, Cavani. A ver, buscando otra vez la pelota Suárez. La tiene Valverde, va tocando Valverde. Eso sí, Cáceres no sube, pero ni de casualidad. ¿Qué pasa? ¿Qué decías? Te decía eso, lo que decía Matías, tiene que Está muy parado atrás Cáceres. que no queden hombres libres. La banda derecha es pura y exclusivamente de Pelistri y si lo ayuda Valverde puede ser. Pero Cáceres está parado casi como tercer central. Sí, tocando la pelota para Pelistri. Se nos quedan menos de 10 minutos. Tendrá que ver con el físico, con la edad, supongo. Corea del Sur. Lo que quiere Corea es que Uruguay la tenga y saque el cambio de contra. Así consiguió su única chance. Porque si no va todo por izquierda, Cáceres tendría que subir de lateral derecho. Si no puede subir de lateral derecho, pone a otro. Pero está jugando casi de tercer central y pierde la banda derecha Uruguay. Tiene la pelota Godín. Está solo de aquel lado Pelistri. No vas a poder subir nunca por allá. Pelistri. Atrás para No Cáceres. entiendo esa parte. Si no sacarlo a Cáceres, pone otro 4 que pueda subir y bajar. Acá para pedirlo a Bentancur. No se mueve, está de central. Viene para Pelistri. Bueno, a ver Uruguay a ver. Agazapado para la contra, espera Corea. Y no, por derecha no vas a poder ir. Si Cáceres no sube como papel de lateral derecho, no vas a poder subir nunca por derecha. Está bloqueado el lateral derecho, o sea, o lo sacás porque no puede subir,
o le decís que suba. Yo no entiendo qué tratado hay entre Alonso y Cáceres, pero si no tenés lateral derecho, Pelistri está solo, no vas a atacar nunca por derecha. Te van a comer siempre. No, en este momento Uruguay no tiene laterales. No tiene laterales, porque Olivera, por más que le ponga intención, no arranca, no anda. Y Cáceres no directamente ni está jugando de lateral. Parece que el que está haciendo toda la banda es Pelistri, porque no sube, no sube. Es un central más, eso me genera bronca. O sea, si no puede hacer ese laburo, pone a otra persona. Estás perdiendo ataque ahí. Buenas dudas, mañana reaccionarás en vivo al partido de Ecuador. Sí, por supuesto, ahí vamos a estar para el partido de Ecuador. Mañana, a la 1 del mediodía. Así que guárdense el recordatorio. Qué bien que pateó, muy bien. Se movía aparte de la pelota en el medio. Y boreaba. Antes buscó con un centro y el remate desde el punto del penal, que es el hierro del número 16, Juan. Acá un remate cruzado y la bola por arriba. Qué aburrida la cosa, ¿no? Preocupado ahora Diego Alonso, que con las manos quiere empujar el equipo para adelante. ¿Por qué no llegó Lucho? ¿Por qué poco no llegó Suárez? Y otro bochazo y Josema que gana. Y atención, se viene Lee. Ojo, va Correa. Allá va Lee, rompe. Ay, sí que miró para atrás. Viene buscando la pelota, va al lugar de todo. Bien, Halcón. Buen retroceso. Bien, Halcón. Muy bien. Excelente. Qué criterio para salir jugando. Ganando de camisa Min Shakin. Bueno. Y aquí la tiene muy Joaquín. A Correa levanta, empieza a ganar en intensidad. Al primer tiempo rebota la pelota. Y la tiene para Correa 40 minutos por televisión pública. En este momento está mejor Corea. ¿Qué hora es en Argentina? Ahora son las 11 menos 20 de la mañana. Osimhen del Napoli, recuerdo que hace un tiempo tuvo una fractura craneal y desde ese momento utiliza aquella máscara para evitar que ante cualquier movimiento brusco se mantengan los huesos en su lugar. Sí, es normal, o sea, es normal que los jugadores lo hagan por precaución. Porque una vez que te lo rompes creo que es propenso a volver a romperse, una cosa así, no sé cómo funciona. Ay, la está pasando mal Uruguay. Aquí la tiene Kim Jong-un, toca y seleccionado, le pega Cáceres, cerca de zurda, todo lo que tiene cerca, termina sacando finalmente Cáceres. Hoy tiene Brasil rumbo a Oexa. Hoy de traje a ver a Brasil, A la tarde vamos a estar con el partido de Brasil. que quiere la sexta del mundo. Viene Min Shakin con la pelota, va de Napoli, tira buen balón al área, atención, ahí está Nah, centro de Sana, no Nah, sigue el 17, futbolista del Fútbol Club Seúl, el centro, rebota la pelota, va pegando el vecino, lo tiene Hilton Juana, otra vez Corea con Zona, tocando el de Tottenham, la dejaba el capitán del equipo, después Yuna, ahora Joaquín, otra vez vecino. No la puede Pero agarrar. la concha de tu hermana, loco, dale. Es un partido sin mitad de la cancha, sin toque de lo mejor que tiene Uruguay. Bentancur, vecino, sobre todo. Ah, acá también, dice Julián. Pelotita de Son, y la dejó para William Yuna. Tocaba el hombre de Alzado, viene Son, frena, gira, espera la marca Matías Vecino. Lo cambió de lado a Son. Tocando Indiona, Juan, linda, buena al área, Son no, porque había quedado por cultura adelantada, sacando Matías Olivera. Está impreciso, está aquí, viene buscando Suárez la pelota. Va Pelistri. Valverde. Claro, Halcón. Viene Valverde, allá va Pelistri, agarrate fuerte. Viene Pelistri, toca para Lucho. Qué mala leche, loco, dale un poco más adelante, más preciso, cuando pasen en los metros finales. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, bien. Buena llegada de contra de Pelistri. Lo busca Suárez, pero el No, retroceso está pasivo Uruguay, no presiona. Sí, es como que se desgastó, se cansó ya. Se atacó casi 20 minutos seguidos.
se comió 3 goles y bueno, y dejó de atacar en un momento porque el rival también juega. Y más esta gente que te corre hasta abajo de la cama. Atrás Godín. Ojo con Darwin, porque por supuesto nos quedamos con Godín, nos quedamos con Vecino, nos quedamos con... De cabeza tienen que ganar. Si los coreanos miden todo 1,80 m. ¡Uy, pegó el palo! No, Faraón querido. Ay, 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 ay. No puede ser, vos. Dios mío. Mirá vos, pegó en el palo. Qué orto. Un orto tienen los coreanos esto. Bueno, hace algo, Matías. Una bien, Olivera. Una bien te pido. Jugá con Bentancur. Bueno. Cáceres. No, Cáceres es Lo más defensivo de la historia de lo defensivo de Cáceres. Y encima cada vez que lo atacó Son lo pasó por arriba. Se salvó Corea, palo, sí. No, tremendo. Tremendo el gol que... Va el gol. No, porque no se lo come encima Godín. Godín cabecea muy bien. Muy bien cabecea Godín. Mala suerte. Yo no entiendo qué se pretende con Cáceres ahí parado sin hacer nada si es lateral derecho. Sigo sin entenderlo, o sea, me ensañé con eso. Está parado el tercer central. Está bien, entonces no tiene lateral derecho. Y no, está jugando Torres. Pelistri solo. Me los confundo a los dos, es increíble. Bien, Darwin. ¡Pantera! Oh. ¡Pantera! ¡Falta! Es toda la Pantera. Uruguay, Uruguay, Uruguay. Qué lástima, Aparte ellos son todos petizos. Está el negocio ahí. Tenés que tirar el centro al punto del penal y que un uruguayo vaya ahí. Ah, jugaron rápido. Área. Área con la derecha. Tiren Con la zurda, digo. Que alguien la tira al área. Ahí está. Qué hijo de puta, no puede cabecear tan mal, hermano. ¿Quién fue? Jiménez. José. Qué mal que cabeceó José. Dios Creo que mío. es el partido con menos adición hasta ahora, de 1 minuto. Y no se perdió mucho tiempo. ¿Sabes? Pero todos te adicionan 5 mínimo, sea el tiempo que sea. Concha de tu hermana, loco, dale. Bueno, igual acá ya se terminó, creo yo. Sí. Quedan 20 segundos. No ha participado Pelistri en el juego, sí más participó Darwin Núñez. A Luis Suárez no le llega demasiado la pelota. Ojalá fuera gol, sí, ojalá, Julián. Ojalá, Juli. Con Bentancur y con Valverde y tener por primera vez un mediocampo. Un equipo que la tenga en la mitad para tratar de asistir a los delanteros. Terminalo. Sí. Listo. Bueno, no emotions. For now. Bien. ¿Cómo lo vieron, sudamericanos? ¿Cómo vieron este primer tiempo de Uruguay-Corea? Vamos a hablar un poco. ¿Qué creen que le falta a Uruguay para ganar el partido? ¿Qué creen que le está faltando? Esperen que baje un poco de volumen, porque si no... La encuesta sigue ahí, 121 votos, gana Uruguay, 71%. Corea del Sur, 24%. Me sorprende eso, la cantidad de gente que votó Corea del Sur. Y nadie votó empate, que hasta el momento es lo que se está dando. Bien, dice Julián. Raúl dice, Che, Godín ha de tener 42 años ya. A ver, ya te digo cuántos años tiene Godín. Diego Godín. Godín... 36 años tiene Godín. Está jugando, creo yo, su último mundial. O sea, todo es posible, puede pasar tranquilamente que juegue otro mundial más, o sea, todo es posible, esto es fútbol, recuerden eso. Pero creo yo que está jugando su último mundial ya, con 36 años. Dominio total de Corea, dice Eliminatorias Qatar 2022. No, ¿cómo dominio total de Corea? ¿Qué partido vio, señor? Y gol, ¿qué más? Bueno, pero
Necesito un análisis más detallado, Raúl. No que me digas que le falta gol. Eso ya sabemos, le falta efectividad. Pero ¿qué creen que le falta además de eso? Porque la efectividad es verdad, es cierto, es algo que le está faltando a Uruguay, que le viene faltando ya en los últimos partidos. Y es más, vamos a analizar un poco lo que fueron los últimos partidos de Uruguay, que los tengo acá, para que veamos lo que le está pasando, que es un poco de falta de gol en esos partidos. El último fue una goleada, si no me equivoco. Mira, el último partido le ganó 2-0 a Canadá, y a partir de ese partido tuvo un anterior que perdió contra Irán 1-0. Ese partido yo noté algo que le faltaba un poco de gol. El otro partido fue 5-0 frente a Panamá, le ganó, es cierto, ganó, goleó, gustó. Pero el anterior empató 0-0 con Estados Unidos. O sea, si se dan cuenta, cada un partido que golea, el otro es complicado que meta un gol. Golea uno, empata 0-0. Golea uno, empata 0-0 o pierde. Siempre le pasa eso. Y como el último partido fue 2-0 a favor de Uruguay frente a Canadá, todo indicaría que hoy iba a empatar 0-0 nuevamente. Así que no sé. Pero no metió Uruguay. Qué lástima. Otro joven de lo más lindo, dice Alexandra. Gracias, Alexandra. Un saludo. Yo voté por el empate, dice Miguelis. Y bueno, la estás pegando hasta el momento. Ojalá no la pegues, así gana Uruguay, pero bueno. Hasta el momento leí muchos comentarios de va a empatar, o todo indica que va a empatar, o che, está bastante aburrido, van a empatar 0-0. Bueno, muchos comentarios así que no me sorprendería que empate. En este mundial es de muchas sorpresas, es verdad. Últimamente hay muchas sorpresas en este mundial y no me extrañaría que acá se dé otra. No me extraña para nada. Si mi nieta se llama Eugene, adivina quién le hago fuerza. Ahí, Corea, obviamente. Con ese nombre tiene que ser Corea. Si es uruguaya, la veo muy complicada. Nada, bueno, como bien les decía, Uruguay está jugando bien. O sea, no es que está jugando espectacular. A mí me gustaría que juegue mucho mejor Uruguay. Y creo yo que tuvo muchos mejores partidos que este que está teniendo hoy. Está muy pasivo, muy tranquilo. Los laterales no están jugando su mejor partido y eso creo que le está pesando también en el ataque Uruguay. Tanto Olivera como Cáceres no están teniendo un buen partido. Cáceres en lo defensivo no está presente, en el ataque tampoco. Y se nota su ausencia en la cancha. No digo que pueda levantar, porque puede levantar el rendimiento. Ya sabemos que los jugadores de experiencia son así. Pueden levantar en cualquier momento y aparecer en cualquier momento. El que sí no me está gustando mucho es Olivera. Olivera creo yo que está jugando mal. Cuando pasa el ataque se lo nota nervioso. Cuando le toca defender, la jugada más peligrosa llegó por su banda. O sea, yo lo noto muy nervioso. Esa es la palabra creo indicada para definir el partido que está haciendo Olivera. Después en la mitad de la cancha, dentro de todo están jugando los tres bien. Vecino sobre el principio del partido se comió un gol. Valverde está atacando muy bien la espalda de Suárez. Y Suárez es el que para mí el más flojo en estos momentos. El que lo está padeciendo más el partido. Pero uno de los análisis que estaba haciendo durante el primer tiempo fue que Suárez está padeciendo el partido porque sus compañeros juegan a un ritmo que él no viene acostumbrado. Él está jugando en Nacional y en Nacional no se lleva al mismo ritmo que se juega en Europa. Que son los tres mediocampistas que tenés en el medio juegan en Europa. Los dos extremos que tenés juegan en Europa. Uno de ellos juega en la mejor liga del mundo, que es la Premier League, que es Darwin Núñez. Entonces, todo suma a que Suárez no se esté sintiendo cómodo. No sé quién es el jugador que tiene que entrar. Si cambiarlo a Torres, por ejemplo, a Pelistri, por ejemplo, que está por la banda derecha, y poner un jugador más lento, así le hace compañía a Suárez, o cambiarlo a Suárez y poner un jugador más rápido, ponerlo a Darwin por el medio, o ponerlo a Cavani, qué sé yo. Tenés muchos jugadores para hacer cambios, pero a Suárez no lo podés sacar en estos momentos, creo yo, porque es el 9 que aparece en cualquier momento. Suárez puede aparecer en el último minuto del partido, te puede empujar una pelota en el área. Entonces no lo puede sacar a Suárez. Hasta que no tenga alguna como para poder desquitarse, no lo puede sacar. Además que no hizo mucho desgaste Suárez, por lo tanto debe estar fresquito. No se debe haber cansado mucho. Pero bueno, enfrente tenés un rival que también juega, corre, mete, entonces es muy complicado. Saludos, che, ¿a qué hora es el partido? ¿Cómo a qué hora es el partido? ¿Ya arrancó, Carlos? Uruguay ya arrancó. No sé qué estás preguntando. Si estás preguntando por el de Brasil, si no me equivoco es a la 1, ¿puede ser? Ya les digo, esperen un segundo. No, a la 1 es Portugal gana. A las 4 juega Brasil-Serbia, ahí está.
Brasil-Serbia vamos a estar a las 4 de la tarde ahí en ese partido. Saluda, bueno, Suárez tiene panza de taxista. No, bueno, Rueda. Tiene que salir Suárez, dice Jimmy. Yo no sé, la verdad. Yo no lo sacaría, pero es mi opinión. Cada quien puede tener la suya. Ojo que los goles no se hacen en un arco, bueno, ya saben cómo termina. Sí, los goles que no hacen en un arco te los terminan haciendo en el otro. Me toco el huevo izquierdo, toco madera para que no pase. Pero es verdad. Los goles que no hacen en un arco te los terminan haciendo en el otro, lamentablemente. Funciona así, siempre ha sido así. Y no hay vuelta a quedarle. Paraguay en las mismas gana uno y pierde el otro. Paraguay y Uruguay tienen el mismo fútbol. Bueno, Paraguay sí es verdad, tiene un fútbol similar al de Uruguay. Se caracteriza por esas ganas y por salir rápido de contra. Pero hoy Uruguay manejó medio tiempo, me animaría a decir, porque el otro medio tiempo lo manejó Corea. O sea, estuvo muy igualado. Pero para mí mereció ganar Uruguay este primer tiempo. Porque las 3 chances más claras, o sea, hubo 4 chances claras de gol. Una la tuvo Corea, que fue una pelota, un penal en movimiento que tuvo un jugador de Corea que la tira por arriba del travesaño. Definió como el culo, hay que decirlo. Y las otras 3 las tuvo Uruguay. Fueron 2 de Darwin, creo que fueron, y una del Pajarito Valverde. O sea, Darwin tuvo 2 situaciones de gol claras. Y una de ellas fue un pase al medio que no pudo empujar, que la quiso empujar con la derecha y quizás con la zurda hubiera sido mejor. Pero bueno, ya está, con el diario del lunes es fácil decirlo. El 9 es así, puede errar, puede meterla, pero lo importante es que acompañe. Espero que esto no termine en empate, ya me tienen podrido los 0-0. Ey, pero a la mañana tuviste un buen partido. Suiza le ganó 1-0 a Camerún, a la poderosísima Camerún, que según todo iba a llegar a la final contra Senegal. Dios mío, lo que hay que escuchar, es tremendo. Igual tenés razón, Jerry, ojalá no termine 0-0, que gane Uruguay, y que es 1-0, que gane medio gol a 0, mirá lo que te pido. Que gane 1-0 con gol de penal en el último minuto, qué sé yo. Juega mal Uruguay, hay que decir. Sí, Jorge, nosotros no tenemos problema en decirlo. Hay que decir que también Uruguay siempre se caracterizó por jugar así. Nunca tuvo un fútbol vistoso, siempre fue de ser compacto atrás, de esperar a que te venga el equipo y salir rápido de contragolpe, atacar en los momentos indicados, con efectividad. Siempre se caracterizó por jugar así. Cuando agarró Alonso, yo tuve por momentos la impresión de que iba a jugar otra cosa esta selección uruguaya, pero entiendo que ya viene arrastrando un formato de juego del maestro Tavares, entonces creo que Alonso quiso seguir por esa línea, lo hizo muy bien, de hecho termina clasificando al Mundial y hoy no está jugando mal, hay que decirlo que no está jugando mal el día de hoy, mereció ganarlo, tuvo un cabezazo al palo de Godín incluso, nada, entonces no podemos hablar de que está jugando mal. No tiene un fútbol vistoso, o sea, quizás no te gusta cómo juega, pero mal no juega, para lo que hace no juega mal. Che, 50 personas bien ahí, dejen un me gusta, por favor, rompan a likes el directo. Saludos, bro. Analizas muy bien el fútbol y además tus directos son muy entretenidos. Gracias, Dani. Un saludo grande para vos también. Que ya venís hace mucho ya en los directos. Desde aquel directo de Venezuela-Panamá, si no me equivoco, estuviste. Así que, nada, te mando un saludo grande. Y gracias por decirme que analizo muy bien. A mí me gusta ver el fútbol y me gusta analizarlo. No sé si lo analizaré bien o mal, pero bueno, trato de ser lo más objetivo posible, que es una de las cosas que me caracteriza a mí. No poner subjetividad, o sea, no poner lo que siento yo en el análisis. Después, obviamente, doy mi opinión. Y ahí sí te pongo subjetividad, porque opino yo. Pero trato de informarte con lo que vi. Gol de rebote, dice ayer. Ojalá que un cabezazo de Godín rebote en el arquero y el rebote del arquero pegue en un jugador de Corea del Sur y que entre. Una cosa así, un gol en contra, cualquier cosa. Que gane 1-0, nada más. Y creo que al uruguayo le emociona también ganar de esa manera. No sé, es lo que veo yo desde acá. No juega mal, pero no están presionando y eso es algo característico de Uruguay. Bueno, es verdad eso también igual, Paul, tenés razón. No lo había mencionado y me hiciste acordar. No está presionando bien arriba y Uruguay siempre se ha caracterizado por presionar bien arriba. De hecho, los partidos que le juega Uruguay a Argentina, que siempre lo complica, le presiona bien arriba, le corta la salida con los centrales, con los laterales, y eso hace que tenga que salir con el pelotazo. Y saliendo con el pelotazo vos tenés 2 jugadores, 2 torres abajo en la zona defensiva, como 3 en realidad,
Godín, Josema y también Cáceres, que tiene buen juego aéreo, que te permite recuperar rápido la pelota. Entonces no entiendo por qué hoy no está haciendo eso. Entiendo que Suárez no es el jugador físicamente preparado para salir a presionar durante los 90 minutos, pero por las bandas tenés a Pelistri y a Darwin. Entonces, y en el medio tenés 3 muchachos que corren los 90 minutos. Así que no entiendo por qué no sale a presionar, a cortar de raíz, recuperar bien arriba y atacar rápido desde ahí arriba. Yo creo que si hace eso en este segundo tiempo, no sé si habrá cagada pedos o no por parte de Alonso, pero si corta eso bien arriba, creo yo que se puede armar un buen ataque a partir de ahí, de esa recuperación alta. Pero bueno, también tenés que tener en cuenta que tenés un jugador como Suárez que no va al mismo ritmo que Darwin y Pelistri. Entonces si recuperás alto, vas a tener que esperar que Lucho se acomode también. Tu pavita se enfrió todo ya, recalenta todo. Sí, Raúl, ahora cuando arranque el segundo tiempo me voy a ir a calentar el agua y voy a seguir tomando mate porque tengo ganas de seguir tomando. Me saca la ansiedad también el mate. ¿Qué tal el partido? Yo recién ahora alcanzo a ver, siempre apoyando a los sudamericanos. Gracias, Al. Bien ahí, así me gusta, apoyando a Sudamérica. Por el momento 0-0, muchas situaciones de gol para Uruguay, una para Corea del Sur, que fue clarísima la de Corea del Sur igual, un cabezazo al palo de Godín, o sea, hasta el momento merece ir ganando Uruguay, no se le está dando por detalles mínimos, pero confiemos en el que el segundo tiempo se va a destrabar, se va a destapar. Así que nada, eso. Uruguay, círculo y cuadrado. Es que sí, igual tiene razón. Está tirando mucho centro y cuadrado para cabecear. Es lo que tiene que hacer igual, porque la llave está ahí. Corea del Sur no tiene jugadores altos. No tiene para nada. Entonces, cada vez que tengas una pelota parada cerca del área, tirala al área. Tirala al área. Centro, córner, tiralo al área. Fíjate que en el momento que empezó a jugar con la pelota parada, empezó a hacer mucho más daño. Entonces tiene que pensar en eso también. A mí me da que Uruguay está intentando ocupar la misma estrategia que ocupó Arabia contra Argentina, porque sus extremos son aviones, tiene cómo hacerlo. Bueno, sí, Dani, tenés razón, pero no está haciendo la zona de la defensa, no está tan arriba, no está tan presionada arriba. Entonces, desde ese lado, no está haciendo tanto el rol de Arabia Saudita. Está haciendo otra cosa Uruguay, está jugando otra cosa. No hay que compararlo todo con todo. A veces cada uno tiene su estilo de juego. Que reboten todos, que parezca que están jugando pinball en vez de fútbol. Claro, obviamente, pateen al arco, que se haga un pinball ahí entre todos los jugadores y que entre. Y ese es el gol, tiene que ser así el gol. Corea jugó un buen partido contra Brasil. Sí, bueno. Ponele, qué sé yo, ponele. O sea, Corea es un buen equipo, eso sí te lo digo, te lo asumo. Es un excelente equipo Corea. Y se nota que es muy físico, que corre, que mete. Y eso también quiero verlo, porque Uruguay, a pesar de tener muchos jóvenes, también tiene a sus legendarios, como es el caso de Godín, como es el caso de Suárez, Cáceres. Hay que ver si van a aguantar todo el partido, porque Corea va a correr los 90 minutos, acuérdense de eso. Incluso también los chicos se pueden llegar a cansar, tanto Darwin como Pelistri. Y en el medio vecino, porque Bentancur y Valverde, yo les soy sincero, para mí son robots, no se van a cansar nunca esos dos, pero el resto sí puede ser que se canse. Lo veo desde... No sé qué preguntaste, Juli, porque te borró el mensaje de YouTube, así que si querés preguntarlo de vuelta. Lo veo desde Busan en Corea. Nadie vive el fútbol como lo vivimos los sudamericanos, es verdad. Mira vos, está de Busan en Corea. Excelente, muy bien. Un saludo para allá entonces, Rueda. Ese Zhang es interesante. Contra Brasil jugó bien. Sí, sí. Tiene buenos jugadores Corea. No es mal. No es mal de equipo. Tiene buena selección. Tiene buenos jugadores. Y como les digo siempre, los equipos, diría asiáticos, pero no. Me voy a guiar más por solo Corea del Sur y Japón nada más. Voy a nombrar a estos dos equipos. En su cultura son muy estrictos, son muy disciplinados y se nota después en cancha lo que hacen. Fuerza charrúa, si se puede que pateen de larga distancia es lo que falta. Bueno, también eso, Héctor. Uruguay tiene buenos pateadores. Bentancur patea bien. Ya están los equipos en la cancha, así que ya en instantes voy a subir volumen, de hecho. Tiene buenos pateadores, entonces creo yo que es el momento para patear también. Bueno, ahí arrancó el partido. Esperen que voy a poner marcador. Ahí está. No, cronómetro. Ahí está. Recién arranca, así que
son estos 44 minutos y se termina. Lo de Japón ayer una locura, sí, tremendo, tremendo. Uruguay nomás. 60 personas, che, bien ahí, una banda. Bueno, mira calentar. Portugal. Uruguay tiene que jugar el próximo 28 contra Portugal en el Lusail y el 2 de diciembre contra Ghana. A Uruguay. Ahí su lateral, Shinsuke. Arturo Cáceres, gana Godín. Estaba sacando de cabeza Diego. Iba sacando cabeza. Pelota Valverde. Lucho Olivera. Lucho Olivera con Sanjona. Y se tocaba. Otra vez. Pisares del fondo. Bien, Fe. Mira el con. Para Valverde. Se va a quedar. Ay, Felipe, querido. Perfecto. Shinsuke. Falta después. Bueno. Oye. Buen arranque Uruguay. Arrancó un poquito más adelante. De Corea, los 4 Kings en la última línea. Japón ayer una locura, es verdad, Daniel. Ya empezó nomás. Claro que sí. Ya empezó. Uruguay-Corea, Corea-Uruguay, segundo tiempo. Y recuerden, todavía no terminó. Gonzalito Plata de la suerte, lo tiene que hacer ganar Uruguay. El Gonzalito Plata de la suerte. A quinto A, están mirando el partido. El beso grande a Nacho Estegui también, a la embajada de Uruguay en Argentina también siguiendo el partido. En cada rincón del país, porque el mundial es mucho más que un partido de fútbol, ¿no? Sí, y la Argentina es enorme, diversa, y en cada rincón de nuestro enorme y amado país hay alguien con una tele siguiendo de modo gratuito a través de la televisión pública. No. Fue Uruguay, fue. Tenés razón, el equipo en el entretiempo, el fútbol educa. Sí, totalmente. Totalmente. En el Education City, justamente rodeado de estamos hoy, terrenos universitarios. Muy bien, se mueve Cavani, mirá, Miguelito, entre otros. Se mueve Cavani, se mueve De la Cruz está también. De la Cruyff. Varios, Se mueven de a 5, es lo que permite la FIFA. Allá va ganando de cabeza la pelota Jung Kim. Atención, va Corea. Se caía Warwick. Nada. Se tiran un montón, dejen de exagerar. Coreanos, por favor. Quedó dolorido, igualmente. Juan, número 16. Delantero. Ahí entró a correr de vuelta como si estuviese corriendo los 100 metros llanos contra Usain Bolt. Dale, dejen de tirarse, de protestar. Va dejando la pelota hacia un costado, Godín. Cáceres. La tiene el pegado, toca Cáceres. Aquí está Rochet. Ahora que dicen, Muy buenos rendimientos y ganó lugar. hace años escuché sobre los coreanos y japoneses que son muy metódicos y disciplinados, pero para en verdad llegar a hacer selecciones importantes les falta la picardía que tenemos. Voy a Ecuador, dice José. Sí, le falta picardía, pero son muy disciplinados, eso es verdad, y son muy metódicos. Sí, quizás le falta un poquito de picardía porque esto de tirarse así en todas no les sale, eso no les sale. No es así, pero sí que han crecido mucho en el fútbol. Offside le cobró a Suárez. Siempre protagonista en los mundiales. Sí, está bien, no sabe. Aquella mano gana. No sé, con el último de acá. Vamos por el último, me parece. ¿No? El que está más acá, más abajo. Digo, aquel 2010 con Suárez metiendo la mano que permitió a Samoa errar el final y después los penales. Uruguay con el de Abreu, ¿no? Picándola, el más insolente de la historia de los mundiales. Y ya la semifinal sin Suárez, porque estaba expulsado, del equipo que históricamente consiguió el cuarto puesto, donde brillara Forlán, elegido también Balón de Oro. Después en el 14 dejando fuera a Inglaterra e Italia en la zona junto a Costa Rica. Costa Rica y Uruguay pasando octavos, Inglaterra e Italia afuera y también convirtiendo en el 18. Hace un ratito Suárez se tocaba el gemelo derecho, pero lo veo caminando bien. Ah, mira vos, se viene Moon Juan Kim con la pelota, recién chocaban cabezas. La volvió a ver. Shinsuke el 3 de julio quedó peor, me parece, Miguelito. Aquí la tiene Min Jae-Kim. Y viene la pelota de Wu Yun-jun. Balón sobre la izquierda. Abriendo cancha, Jae-Sung-ri. A ver, La dejaba Jae-Sung-ri. ataca Corea. Dejaba el balón Shinsuke. Bueno, allá va Corea. A ver.
Será de Soto, será de Soto. Bien, bien, Josema, bien, cerrando ahí, carajo. María Jiménez. Lo salvó, era gol de Son, sin duda. Recuperación uruguaya. Metió un derechazo que no sé si Roger iba a poder, pero bien Josema ahí cerrando. Atacando por la derecha, Zona. Dale Tottenham. El compañero de Bentancur, justamente. De Harry Kane, entre otros. Cuti Romero. También, claro que sí. A ver, busca la pelota y va Valverde. No le queda Se Valverde. la pellizcaron. Era la situación ideal, ¿no? Agarrarla de frente al arco con pelota dominada, con la dinámica para ir de modo vertical hacia el arco coreano. De vuelta el toqueteo atrás, el partido se vuelve... Está complicado, ¿eh? Está muy trabado el partido. Muy difícil. Atacando por la derecha. Ataca Corea, busca de contra Uruguay. El que pide la pelota es Yasumeli. Mucha pelea en el medio. Del Mainz de Alemania. Deposita juego en Inbjörnsson. Otra vez aún más a la derecha, pide centralizado Son. La pelota para Sanzona, va sacando centro. Marco Olivera, tiro de esquina. Está complicado. Muy bien, qué pedazo de cierre que metió. Parece que pasa, pero el central uruguayo Josema Jiménez del Atlético de Madrid Pencholo siempre tiene una más para llegar al cierre. Hay tiro de esquina para Corea, ya me contás Miguelito. 6-7 minutos. Estamos en el segundo tiempo tomando carrera fuera del área. Está Sanjona, pero ojo con Kim, el 4, el gigante. Uruguay va mano a mano. En los corners, Corea hace zona cuando tiene que marcar. Godín está arriba del defensor de Napoli, de Min Jae-kim. Atrás Yoon Won Kim, el número 19. Lo toma Grandotes. Lo piquetea, salta el arquero Roget. Se viene el derechazo de Zona, ya va pelota al área, el cabezazo arriba. Bueno, bien Roger, no sé si les va a cobrar penal, porque acá te cobran cualquier cosa y hay un coreano tirado en el piso. Sigue buscando, sigue intentando, perdió nada. Bien Bentancur, dibuje Bentancur, pero la tenés que largar. Ya llega un momento que... Vamos, de vuelta tiro libre. No, ya hizo firulete ahí. Se quejan los coreanos, lo tenía pensado de antes. El engaño cuando se frena, le da en el hombro. El jugador coreano. No pasó nada, no hay penal. Ese tiro empujón de Bentancur que no le saca la vista a la pelota y Roger casi lo mata. Lo chocó. Ojo con el empujón. ¿Sí? Mano izquierda, no dorsales, ¿sí? Hubo un empujón. Nada, juez, nada, no sea botón. No sea botón que no fue nada. ¿Está escuchando el bar? Sí, sí. No lo veo con el gesto de escuchar porque hay una... Encima si te llaman acá es penal seguro, pero no, bien, bien. Mandan a ver. Sigue, nada. Penal. No lo mandan a ver, respira Uruguay. Nada de nada, 8 minutos. Se viene Bentancur con la pelota. No ha pasado nada. Valverde. Pero la FIFA ya mandó el mensaje a través del arbitraje que van a ser muy celosos con los agarrones en el área. ¿No? Ya han cobrado un par y hasta nos han regalado uno. O como quieran verlo, regalado o cobrado. Para mí, penal que nadie pide y te lo dan, Sí, bravo, es un regalo. Lo que lo pidió fue Paredes. Y si tenés que fue al que lo tomaron, al que lo agarraron. Cáceres. Epa, falta, sí. Sí, fue duro. Duro contra la Pantera, No hay tarjetas, Miguelitos, acá, ¿no? No sacó ninguna, Titi. Es que hay algunas tarjetas en la copa. Pero hubo dos situaciones ya de tarjeta. Este planchazo, bueno, no es con la plancha, es con la punta del botín, pero a la altura del tobillo, fuerte. ¿Vieron los amistosos sub-20 entre Chile y Brasil? En el primer partido ganamos 3-0 y en el segundo 3-2, dándolo vuelta. Uf, mirá vos Chile, mirá vos Chile, perdón. Argentina jugaba en Puebla. Y se está preparando para el sudamericano ahora a principios de año, para poder clasificar al mundial del año que viene, de Indonesia. Tiro libre al área, Valverde buscando la pelota, allí llegaba. Ay, Bentancur, querido. Atención, viene desde el fondo, Bentancur terminó rebotando la pelota en Guyo. Sí. Llega el pistolero. Banucho. Ah, está lentísimo. Pero el que sale primero, le puso pie. Se fue. Termina. Uruguay. Es Shinsuke, el lateral para Uruguay. Matías, 10 minutos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el segundo tiempo? Bien, esperando por alguna acción más. No se animó Bentancur a darle primera. Suárez llega con lo justo, la bola se fue, claramente. Chequeo mediante está de arco. Aunque después la jugada siguió. Y lateral para Martín Cáceres. Ya lo va a hacer Cáceres. Hay lateral que favorece al seleccionado uruguayo. El Education City va Suárez, atención, bajando la pelota para Darwin. Y llegaba con el juego del área chica. Aquí lo protege
Arriba le pega Diego. Va Pelistri. Atención a Chava. Pelistri no llega. Pelistri. Hay que mover el banco, ¿eh? 10 minutos del segundo tiempo. Porque si adentro del Pelistri. campo no se mueve nada, Mancha. busquemos de afuera. Está De la Cruz, está Georgian de Rascaeta, está Cavani. La duda si estaba Pelistri, si estaba De la Cruz o Georgian de Rascaeta, el jugador del Flamengo. Está Pelistri. Le sacó el botín Cáceres. El botín afuera. De Rascaeta es uno de los que se está moviendo junto a De la Cruz. Y tiene un total de razón. Donde vio Cáceres otra límite de la tarjeta, me parece, ¿vale? Lo pisó, le hizo mierda. Lo pisó a la altura Le del sacó el corazón, botín, todo. Le arrancó el botín de Cuajo. Sí, sí, Raúl se ríe. En la mano. El botín, le sacó todo. Mirá cómo se tira. Se Lo chequea mató. La parte delantera de la mano. Fuerte entrada de Martín Cáceres. Pero el pisotón de atrás Fue muy duro. El puede haber talón, lastimado. muy duro el talón. Está todo chocado, ¿no? Son Claro, venía imágenes de por todo superhéroes. nada, ¿no? Y ahí lo va a pisar y le arranca el botín. La mano derecha también le duele, la encoge, mirá como la junta. Tapones bien largos. Tapones de aluminio. Bajo aguja, ¿no? Como le abrió la media, ¿no? Le abrió la media a la altura del tobillo también. Amarilla, tenías una amarilla ahí tenés. Cáceres, fuerte la falta. Es el primero del partido. Mucho penal y poca amarilla. La lógica de esta Copa del Mundo. Los dos penales atajados. Tenemos Hola chicos, un gusto seguirlos, Cristian. Un saludo, Cristian. Gracias por seguirnos. Claro que sí. Y mención especial para Aldo Alonso, que ayer dio un super thanks, un super gracias. Que también, si nos está viendo Aldo Alonso, si nos llega a ver en algún momento, ya se lo agradecemos por privado, pero gracias por aportar al canal, ese super gracias, ese super thanks. Así que nada, aportó con la causa y le agradecemos de todo corazón. La pelota de San Rodar. Sobre un costado y será lateral. Con Oliveira que favorece a Uruguay. De a poco nos arribamos a los primeros 15 minutos. El partido 0-0. Suárez. Saca el balón. Saca Oliveira. Temprano ganó Suiza. A Camerún. Gol de Boló 1-0. Suiza. Remontaron Lola del Carril y Ángel Arena. Switzerland. Va tocando pelotas atrás y un buen tiro. Encima, emboló es camerunés Allí la tiene el arquero, allí la tiene Sun Shu y le Kim. hizo un gol a Camerún. Ah, y no lo gritó. Otro pase. Qué boludo. La copa. Buscando en el santo. Llegaba Jin Soo Kim. No trates de entenderlo. No podía. El lateral del John Book de la liga coreana que la tiene Bentancur. Se pide Rodrigo. Qué bien Bentancur, Dios mío. Josema. Allá sale Jiménez. Uno de los que desapareció bastante y está para salir para que entre un De la Cruz o algo es Vecino. Sin mirar. De Bentancur adelante para Valverde y este convencido. Me parece que tiene que Control y pase para mover ahí. Uruguay. Vecino. Otra vez Josema. Titi, bien, ¿no? ¿Cómo estamos, Miguelito? En el banco están muy Titi, tranquilos. Están Titi. conformes con lo que pasa. Hay muy poco fútbol en la cancha, pero los técnicos están tranquilos. Cáceres. Y Cáceres no se mueve. Cáceres es un tercer central. También otro que tendría que salir y meter un lateral. Porque si no, así no vas a poder atacar nunca. Por derecho no vas a poder atacar nunca. Lo tiene cerrado el carril. Largo el pase para buscar la pelota en profundidad. Buenísimo. Olivera salva el arquero. Atento, muy bien. Bueno. Sun Shu Kim. bueno. Vamos Uruguay. Vamos Uruguay, Julián, vamos. Lo va a marcar Suárez, el perfilado. Para el espacio para correrlo. Josema, Bentancur. Abrió la pelota Bentancur, se viene Corea, atención. Bentancur tiene estas cosas, Quedó mal el jugador coreano, el anterior cayó feo. A ver ahora. Sí, pero siguen jugando igual. Pelota por el segundo palo, saca Cáceres. ¿La sacó en la cabeza? Cuando buscaba Levantó un montón el brazo, pensé que le había pegado en el brazo. Bien, Darwin. Si nadie protestó. Bien, Darwin. Lo de Japón fue muy irónico, ya que le ganaron a Entra Alemania. Edinson. Bueno, se viene Edinson Cavani, el matador.
Lo de Japón fue muy irónico, ya que le ganaron a Alemania con la mitad de su plantel jugando en la Bundesliga. Mirá vos. Sí, tiene muchos jugadores en la Bundesliga, se ve que los preparó para este partido. Y cae en las áreas, buscando la potencia física, el cabezazo, con Suárez, Darwin. Yo lo único que me acuerdo es del Frankfurt. No, había un montón ayer, había como 4 o 5. Tiene para jugar su 15º partido en la Copa de una Copa de No sé si... Oh, ¿a dónde fue ese pase? Pisó para adentro, la pelota para afuera. Se viene Cavani. Se equivocó Vecino. Seguramente salga el pistolero. O Pelistri. También Pelistri. Y van Edinson y Darwin por los costados y Luchito por el medio. Redención, incluso viendo jugadas durante el partido y repeticiones. No lo sé. El lateral lo hace Shin-Soo-Kim. Darwin superando la mitad del campo de juego. Perdía Godin. Iba buscando Wico Wan. Ahí le quedó la pelota. Ay, Vecino. Qué bien que la hizo Samejona. Ana se viene con la pelota. Ataca por la derecha. Otra vez para Ilio Juana. Ahí la tiene. Nada. Antes Olivera, el de Napoli. Ya la recupera Uruguay y te saben apretar. Apoyando el vecino, Gracio. Atrás para Roger, el hombre de Nacional, la tiene el arquero. Al medio nunca, Jiménez. Al medio nunca. Al medio nunca. Ahí no. La tiene Guyo. Se viene con ella otra vez impreciso. Sí, si no se le iba. Estamos por televisión pública, partido empatado 0-0. Se puso más ordinario el partido, más previsible, con menos situaciones de gol. Recupera la posesión, levemente Corea y busca. 16. Los minutos del segundo tiempo. Bien por Godín. Perfecto, sí. Vuelve a tocar la pelota. Invión Juan. Abre No la agarra Uruguay, la está pasando muy mal. Otra vez tocando para Invión Juan. Le va a quedar a Son al área. Solito cayó. Lo que se tiran los coreanos, por favor. En todas se La tiran. pelota sigue siendo de Corea con Na. Tocó para atrás Na. Minja Kim. A Corea, Maga, centro, tiró para Son. La quiso controlar con el taco. Seguir jugando por detrás, no pudo. Ay, casi no lo dejan arrancar al Halcón, Sale Valverde, lejos, le pega Godín, Tomás y andaba Núñez. Bueno, allá Uruguay se viene. Sí, vamos, Darwin. La primera marca se viene Núñez, ¿a dónde Lucho ya? Segundo paro, sigue Darwin, ahí está el tercero. No, pero era antes, Darwin, la concha, la lora, antes, hermano. Núñez y Uruguay. Estaba solo Suárez. Parecía un rechazo, pero no, era un pase largo al pie. Buen control de Darwin, le gana la cuerda a su lateral que se cae. Y a partir de ahí es Suárez buscando su lugar. Amaga primero atrás, este pelotazo no es un rechazo, es un pase al pie perfecto. Este control orientado, el resbalón y Suárez que amague para adentro, después para afuera. Obliga a Darwin a eludir, resuelve bien el arquero cuando Pelistri llegaba por adentro y Suárez por afuera. Si no puedo jugar Suárez, perdón, porque no le tiraron al centro, se la pedía larga, porque queda para el segundo palo y no llegó nunca. Que no la tengan los volantes, sí, mira, 9 que le quita Se va un Suárez. poco al juego, es todo pelotazo, a esperar ganar adelante, Suárez muy flojo, no entró en juego prácticamente, no tuvo ninguna chance de gol, no le llegaron los centros, no inquietó por presencia tampoco. Prueba la última media hora con Cavani, veremos, en la última media hora se empieza a acabar el partido, las piernas empiezan a fallar un poco más. Momento de activar el modo error para ver si no es una virtud, es una equivocación lo que permite la apertura del marcador. Este control y ese resbalón de Minja Kim. Creo que el problema es en el tobillo derecho, así que No se resbala. estaban atendiendo. El tobillo izquierdo, Y con el izquierdo pisó, con todo el peso cayendo. La clásica jugada donde te torces el tobillo. ¿Vamos a ver el banco? por ahora todavía no. Ese es el lateral izquierdo. Sí. Jin-Soo Kim. Ese hombre que ustedes ven de Méndez es el traductor que tiene ahí dentro también. Y el 4 es el de Napoli, que tiene 1.90. Mira, aquí quiere entrar, le duele mucho la pierna. En realidad le duelen las dos piernas, porque Le primero duele todo, Miguelito. se le tuerce la derecha y después el tobillo izquierdo se le dobla. Vamos a ver si sigue. Bueno, hay acción, seguimos nosotros. Llegando a los 20 minutos. La
pelota la tiene Corea, sale Jung Kim. Por izquierda la pide. Por favor, que gane Uruguay, la concha de la lona, dale. Suárez ya está para la liga de pájaros caídos. No, che. No me lo jubiles a Suárez, por favor. Para mí lo va a ganar igual, Alguna más le va a quedar. Y la va a aprovechar, seguro. Dejando otra vez la pelota más pareja la posición de... Sí, empatada, te diría. Parece 13 en disputa. Los coreanos inspirados en Japón. Sí. Insisto, se parte en 3 la estadística de posesión ahora. Quieren hacer historia. El balón del Yasuri. Allá va Corea. Haremos historia, diría Jeremy Sarmiento. El lateral zurdo del equipo coreano por ahora. Oh, Dios mío, sacalo a Pelistri, por favor. Donde siempre Uruguay había marcado al menos un gol, pero bueno, falta mucho. Ya está, tuvo un buen partido, listo. En mundiales en el 90 con gol de Poner un ratito a Torres. y en el 2010 el 2-1 de octavo. O a de Arrascaeta. Para mí de Arrascaeta tiene que entrar. Pasó con lo de Suárez. Tiene babada de la Cruz, de Arrascaeta. Ah, de la Cruz también lo puede poner, es verdad. Fuerza Uruguay, dice David. Vamos David, vamos Uruguay. Vamos arriba. Uruguay nomás. No hay más delanteros en Uruguay, digo, porque el aporte de Suárez al equipo fue cero. Mi humilde opinión, gente. No, igual tenés razón, Dani. El tema es lo que dije en el entretiempo, que... Uy, el pelotazo que se comió Alonso. Es lo que hablábamos en el primer tiempo, en el final del primer tiempo. Está jugando muy rápido Uruguay y Suárez ve pasar la pelota nada más. No puede llegar. Y cuando llega no se la pasan, como el caso de la jugada recién de Darwin. No la vio venir, pero duele, Bien, Godín. Bentancur peleando contra su compañero. ¿O no? Ay, Olivera. Tarde para el olvido, la Olivera. Muy bien, Bentancur. Piqueré, Matías Viña, cualquiera puede ir de lateral izquierdo, pero Olivera, pobre, hoy no pegó, Sí, en efecto fue cero. Sí, es verdad, Ricardo. O sea, el aporte de Suárez fue cero, pero qué sé yo. Sí, señor. Y esto no representa un desafío muy grande. Por ahí la velocidad de los delanteros coreanos. Lo quiero ver a Godín contra Portugal, ¿verdad? Contra Bruno Fernández, Bernardo Silva, la potencia del Bien. coreano. Ahí vamos a ver cómo está. Correte el medio, pelotudo. Tocó la pelota vecino, suelta para Olivera, interioriza el lateral izquierdo, abre para Darwin, se viene Darwin, va Núñez, allá va Núñez, lo está marcando Juan Kim, tocó atrás para Olivera, lindo centro. Qué centro de mierda, Dios mío. No, Valverde. Ah, bueno. Un cambio de frente, está bien. Amonestalo por reclamar. El asistente, sí señor, Danos, Nicolás Danos. Se hizo un lateral Cáceres, Bentancur. Va tocando para Valverde, va Uruguay, le va a quedar ahí. Ahí está. Sí, Pará. Viene para Valverde y justito la vuelta de Impio. Y le va a quedar atrás a José. Qué bien que había girado el hijo de puta. Uruguay, en un buen momento del partido, Uruguay tiene la pelota Olivera. Sigue atacando, Ventinga por la izquierda, pide la pelota Olivera. Primero Josema, allá está Godín, estamos llegando a los últimos 20 minutos. Tal caer. Uruguay 0, Corea 0, Josema. Tal caer. Olivera, Valverde. Bentancur. Cáceres. Dale, Cáceres, hermano, hace algo, por favor, por el amor de Dios. Girá para allá, tenés toda la cancha libre. Ahí está Pelistri, hace Cavani. Pega la vuelta Cavani, vuelve a acomodarse. No, los laterales de Uruguay hoy no tuvo laterales antes. Pero no gira, ahí está, eso tenés que hacer. Girá rápido, pasásela a Pelistri, que le encara. Bueno, Pelistri también, ya está. Los laterales más Pelistri están para salir los tres. Bien Pelistri, aumentando el error primero. Valverde. Va llevando el balón, se viene con la pelota Valverde, la pide Vecino. Tocó para Olivera, pide Núñez, Olivera, tira para Darwin. A ver qué hace Darwin, sí que el hombre nacido. Es muy bueno Darwin, es muy bueno. Y eso que Suárez todavía es muy joven, pero su nivel ha bajado muchísimo. No sé qué tan joven es, ¿qué tiene? 35 años.
Suárez, sí, Sí. por ahí. Buena pelota. Sí, el tema es que se la dio A Olivera, que Olivera tiene menos centro. Encáralo. No. Tiene un centro como la gente, hermano, por La están- favor. justo los únicos tres que la están tocando son los tres que tienen que salir. Los dos laterales que son Cáceres, Olivera y Pelistri. Muy bien, Rocher. Muy buen Rocher. Tienen que salir los tres. Son los tres que están desentonando ahora. Sin mitad de la cancha. Sin juego, sin toque corto ahí. Qué bien que lo están marcando a Darwin, no lo están dejando girar. Bien ahí Corea en todo caso. Sí, bueno, los dos delanteros se están marcando muy bien, no los están dejando girar. De verdad eso. Cavani y Cavani Junior. Otra vez atrás venía Olivera. Valverde. ¿Por qué no pasará al 4-4-2, no? 19 minutos. Y lo mete a Darwin más de 9. Igual ahí están más metidos, creo. Valverde. Está medio fondo por la están los dos adelante. Otra vez El tema es que si nadie sabe tirar un centro como la gente, probablemente no los puedas aprovechar. Josema lo tiene que tirar. Igual Cáceres también tira buenos centros, pero no sube. Sí, pero si Ahí, este centro tira. Cáceres tiene miedo que le pidan el pasaporte si pasa a meter a la cancha. Tiene miedo que le falte el aire. Ahí, hermano, lo tenés. Ahí, tiralo vos. A ver Pelistri, centro para Guedin, le queda la pelota a Cavani. No, centro de mierda, loco. Tiene un centro pasado, por favor. Ahí está, este es. El mejor centro lo tiró José Jiménez. El mejor centro fue el de José Jiménez. Para jugar los últimos 20. Siempre 4 mínimo. 6 y hasta 8 dentro del área cuando va a caer un Hace un cambio, Alonso. tanta gente, es tarea difícil. A Uruguay no se le cae una idea. Y sí, tiene que entrar Arrascaeta y tiene que entrar otro más. De la Cruz. Y de la Cruz. Que de Arrascaeta entre por. Por Pelistri. Sí, pero después al otro a quién sacás. A Vecino. Ah, vecino, bueno, verdad. Vecino está sobrando ahí. No, igual yo por la banda lo pondría de la Cruz. Y lo pongo a Arrascaeta de doble 5 ahí. O de triple 5, donde quiera. Frente a Serbia. Esperando el Bueno, Modric tiene como 38 y sigue jugando excelente en el Real Madrid. Y en Croacia igual. Bueno, sí, pero son jugadores distintos, son físicos diferentes. Cristiano Ronaldo tiene casi, ¿cuánto tiene? 40 años ya. Y juega como si tuviera 28. Otra vez Godín. Mundial que dejó la derrota y la Que hoy debuta el bicho. Alemania ante Japón 2-1. La goleada de España. Ojalá meta un gol y saque la remera que diga para el Manchester United. Japón, Alemania y Arabia ganándole a Argentina. No, no, Sí, pero está bien igual. Eso es lo que tiene que hacer él. Dásela al 9. Si Cáceres vos pateás bien al arco y tenés buenos centros, tíralo vos. Que no lo tire Pelistri. Pelistri por Ugarte. Ugarte entra en el lugar de Valverde y Valverde queda de extremo. Bueno, esa también está buena. Frank Zeta lo dice. Tú lo has dicho, Modric juega en el Real, Suárez en Uruguay. Bueno, eso también es verdad. Suárez en el momento que dijo vuelvo a Nacional, ahí un poco se tiró abajo él. Porque no es lo mismo competir en Europa que competir en la Liga Uruguaya. No es lo mismo. El bicho arranca de suplente. No, ojalá que arranque de titular, qué sé yo. Uruguay ya se parece a Qatar. Mucha plata, poco fútbol. No, Uruguay mucha plata, no. Acá en Suda no tenemos plata. Fuson Shaw es el goleador de la Liga Coreana. Entró con el número 9. Y también entró Lee, otro cambio. Bueno, se vino, ahora sí, ahora está el de Mallorca. Y se fue una. Ya está Can Kim Lee. Puro bárbaro, Atrevido, señor. Bueno, quedan 16 minutos. Se me dice que ese otra vez se fue. Que juega en Mallorca. Sí, señor. Qué embole, otro 0-0, Dios mío. Completamente la pelota Lee. Convocado con polémica. Exacto, sí, señor. Bueno, a ver, se viene Corea con la pelota. Va buscando el balón y le va a quedar a Joe dentro del área. Viene el toque afuera, Son, está gritado, sí señor. Ahí se viene el toque, la más Son, centro. Rebote la pelota el vecino. Terminó rebotando la pelota el vecino. Uruguay nomás, el con. Bien Fede, muy bien Fede. Enseguida atacó
Uruguay nomás, Halcón. Excelente, Fede. Mano a mano, lo que decíamos, el mano a mano. Estaba en offside. Adelante, no, con el brazo. Martín Cáceres se la juega. Martín Cáceres se da vuelta para ver si era offside. Limpia Martín Cáceres, el centro atrás. Bien Rodrigo Bentancur en el retroceso, queda de espalda sacándola. Pero Está rico el mate del mundo del fútbol. Sí, está muy rico. Está rico. Y el cambio por el goleador de la Liga Coreana. Ya ni garra mete Uruguay, muy pasivo. Bueno, eso es lo que me está sorprendiendo bastante. Está muy tranquilo, muy relajado, como que no le importa, como si no le importara ganar. Eso es lo que me está dejando mal. Como si el empate le vendría bien. Ya está Cavani, movió el banco Corea, saque de arco para el equipo de Paulo Bento. Igual está claro que los debuts siempre son complicados, pero bueno. Ahí entra De la Cruz. Se viene Nico, ahora se Viña. viene De la Cruz. Buscando la pelota Cáceres. Y Viña. Sí, Bueno, Matías Olivera por ahí salga. y seguramente. No tan buena tarea hoy. Acaso Pelistri poco presente. Juli, si no escuchás, fíjate que actualizalo o algo porque Armani, entre los 26, pero no está en la cancha. se escucha en realidad, sí se escucha. Jugador de la Liga Argentina, ¿no? Diego Godín, Así que quizás se te trabó o algo por el estilo, fíjate. Nico de la Cruz. Ahí sobre la Ah, igual si no me escucha, ¿cómo me va a escuchar, no? Va buscando la pelota Valverde. Probablemente. Va a recuperar, saca bien, lejos, Vecino. No me di cuenta. Presiones de Valverde, pierna arriba. Sobre De la Cruz sí es un revulsivo para el partido. Para mí lo va a ganar De la Cruz. se pone Con alguna jugada, no quizá no meta el gol él, pero con alguna jugada lo va a ganar De la Cruz. Es que le falta un de Rascaeta también. Los dos tendrían que. Mándame que se viene yo, atención, Estuvo cerca, el que recién entró, buscó arco, Se escucha, ¿no? O sea, se escucha todo bien. Tuvo Corea. Me gusta la vocación de rematar. No sé si lo leyeron cuando lo comenté hace rato, pero no recuerdo que en los mundiales anteriores hubiesen tantos 0-0 de la primera fecha. No sé, Jerry, la verdad que desconozco, pero coincido. Me parece que no. Yo no recuerdo. En Rusia no recuerdo 0-0 y en Brasil tampoco recuerdo mucho 0-0. Sí recuerdo partidos cerrados de 1-0, de 2-1, pero 0-0 no. Sí se escucha, bueno, joya, perfecto. Y sí, claro, ¿cómo le voy a decir que actualice? Alguien que le ponga en el chat, que le escriba a Juli que actualice, porque si se lo digo yo por vos no me va a escuchar. Así que Ahí está, a ver. ¿Quiénes salen? se escucha perfecto. Ok, Ricardo, gracias. Gracias a todos. Se va Darwin Núñez. Literalmente el único partido bueno de una selección grande fue el de España, sí. Verdad. Olivera, Vecino. Ah, mira, sacó Olivera. Puso Vecino. No sacó a Vecino, boludo. Y Viña por Olivera. Y Olivera, sí. Ah, ahí está, Vini de la Cruz, Olivera y Vecino. Tal vez Viña con un poco más de proyección. Sacó un lateral, puso un lateral, sacó un mediocampista, puso un mediocampista. Está bien, nadie le pedía otra cosa, pero los tenía que sacar. Todavía faltan Cáceres Acá se no lo va a sacar y ni en pedo. Pelistri. Vecino, ¿dónde está jugando? Ya no está en el Inter. No, creo que está en la liga italiana está, pero no sé en qué equipo exactamente. No sé por qué me suena Cagliari, una cosa así, Bolonia, alguno de esos. En el Mundial de Corea hubo bastantes empates. Y bueno, pero ya hace mucho tiempo fue el de Corea. Matías Viña más subido. El defensor de la Roma. A ver si Es una lástima. ¿Cuánto le queda? Allá vamos, 10 minutos y poco más. Tiene la pelota Roger. Va tirando bien lejos, subía Vini a buscarla. Saltecar de cabeza. Tirando para Cavani, va retrocediendo Vilchekin, saca Corea. 11 minutos quedan sudamericanos. 11. Lo que vaya a adicionar que va a ser bastante. 6, 7 minutos. 5 minutos. Lateral para el equipo de Bento. Qué porquería de partido, viejo. Y igual estaba en los planes esto. Yo cuando veo a Uruguay no me espero un 4-0, 4-1, 3-3. No me espero grandes partidos. Me espero partidos cerrados, trabados y no hay comparación con el resto de XD. Para correr un ratito nada más, por poco no llegó Cavani. El Atlético de Madrid versión uruguaya. Tira, buscando yo, y va. Qué bien, Godín. Qué bien, Godín. Cometió infracción. A Diego Godín será tiro libre, decía Matías. Y ahora me estoy preguntando por qué carajo no lo puso nunca el cacique Medina. Contacto físico a Godín. Pero le sobra experiencia En para Vélez. construir la falta. Le cruza el cuerpo, se deja caer. Y
se aleje el peligro. Bueno, en 10 minutos las situaciones que no nos dieron en 80. Pero qué hijo de puta. Sonó el cabezazo de Godín en el primer tiempo. Mira, Pelistri se bajó las medias, ya no da más. Sí, está calambrado. Sí. Y en el segundo sin una llegada. Cuando un jugador se baja las medias, pues te está pidiendo el cambio. Te quiero contar que quedan 2 cambios para hacer en Uruguay, pero lo veo a Alonso, me parece que se queda con este equipo hasta que termine el partido. Pero está calambrado, Pelistri. Opcionando Darwin Núñez. Buscaba la pelota Valverde, gana Valverde. Metela la rascaeta ahí. Buen pase. La bajaba Godín, mete Bentancur, ahí está Cavani. Vale, dirección Ahí está. Cavani, pasa hacia con Viña. Atención, tocó para Darwin, allá Viña, le pegó Darwin. Uy, la concha de tu hermana. Que salta Uruguay. Que salta Uruguay, derechazo de Darwin Núñez. Pará, boludo. Saque de arco. Es acomodarse. Nah, bueno, pasó cerca. No, pero casi la toca Cavani. Verdaderamente, Cavani pudo haber corregido la ¿Por qué no le pegó con más rosca? La concha de su hermana. Es la aprendida de su amigo Lucho Díaz. Sí. Partido para dormir en serio. Era un golazo, sí era un golazo, pero bueno. Para mí, obviamente es difícil decirle un 9 que no patea al arco, ¿no? Y además justamente lo que le estábamos pidiendo que patee. Pero si esperaba que le pase Viña, era otra. Número 5, sí. Dale, Gonzalito. Danos suerte. Un gol, Gonzalito. Casi llega Cavani. Era de Darwin Un gol. ese, sí. Estuvo cerca. Y los uruguayos tranquilos, sosegados, con el rostro que esperaban más, que les transmite el partido. Pero el partido genera esto, esta cara de tranquilidad, te digo aburrimiento porque... No, tranquilidad no, yo ahí le vi cara de preocupación. Los hinchas lo Cara de viven. me quiero matar, pagué $1.000 millones para estar acá, para venir a ver el partido de Uruguay, le estoy comiendo el 0-0 más tétrico de la historia. Y encima era el partido a ganar para mí. Este y el de Ghana. Y son los más accesibles. Después tenés Portugal, que Portugal está lleno de estrellas, así que no la veo tan fácil ese partido. Aunque quizá Uruguay con la garra que tiene lo saca adelante, pero bueno. Y cuanta más presión tiene, mejor juega Uruguay. Seguramente Siempre fue así. presionado. Hasta la fecha ha sido el partido más malo de este mundial. Bueno. Igual sí, porque la mayoría, eso es No amarilla. sé, el de Croacia-Marruecos también compite bastante. No lo sé, ese partido no lo vi. El de ayer a la mañana, Croacia-Marruecos, el primero compite bastante con este. No estuvo tan... El único 0-0 que estuvo muy entretenido fue el de Dinamarca y Túnez, que terminó 0-0 de milagro, porque cualquiera de los dos podría haber ganado. Sobre la izquierda prefiere venir acá, y acá está Godín. Bentancur. Pide Cáceres, donde Cavani, va la pelota ya para Darwin. Bien, Bentancur. Más rápido, Pelistri. Bien. Ay, Ay, la muy concha de tu fuerte. hermana, loco. Siempre falta 5 para el peso. Estaba buenísima, pero muy fuerte el pase. Muy fuerte. Otra vez saque de arco para Corea. Observemos. Falta esa conexión final, ese último pase. Ahí era despacito. Muy fuerte. Con movilidad, aparece por el sector izquierdo, por la derecha, pica al vacío, recibe al Sí, es el mejor jugador de Uruguay, Darwin. Y de lo más parejito hoy. Creo que el que más peligro tuvo. Menos mal que no vi el Croacia-Marruecos, me salvé de un bodrio, sí. Yo creo que sí, que compite con este mano a mano, ¿no? Por el partido más tranquilo. Su dinámica y su pegada. Toca la pelota Son de cabeza. Llegaba para bajarla Shinsuke. La pasa mal Darwin cuando tiene que habilitar, se nota que no ves lo de él, que no es lo de él. Pero Darwin es 9, entonces no tiene que dar el pase, él es el que tiene que definir. Pero bueno, como no genera a Uruguay, Darwin se abre e intenta buscar él abrir la defensa de alguna manera. El delantero coreano se perdió la única que tuvo. No, mira qué madre. Atacar una figura. Pero tienes que hacer un cambio más, si tenés dos más, aprovechalo, sacalo a Pelistri, saca un defensor, anda un poquito más adelante. No, tranquilo, yo te digo que en el banco creo que los dos técnicos se conforman con lo que tienen. ¿Le parece? Sí, mire vos. ¿Qué decís, Titi? Son.
Por Dios. Estaba Hutchinson tocándole Tottenham, viene Eso era el retiro, Titi, me parece. No tuvo contacto con la pelota. Desde que ingresó, allá anda, formado en Liverpool. Era el jugador de arriba. Países Bajos, Senegal también fue malísimo. Lo único que maquilló lo malísimo del partido fueron los goles al final de Países Bajos. Sí, pero igual, Jerry, ese partido Senegal no jugó mal. Es más, Senegal tuvo varias. Sí, Senegal le puso picante al partido. Muy bien Bentancur. Bien. Muy bien Bentancur. Te van. No, pero Que Corea vuelve rápido. Sí, está bien, pero abrila, hace algo diferente, volvé para atrás y se te acomodó todo el equipo de vuelta. Ya está, no volvés a entrar nunca más. Aprovechá cuando queda mal parado. Y volviendo a lo que preguntaron, lo que estaban diciendo de que no es lo suyo pasar la pelota a Darwin. ¿Saben quién es el que tiene que pasar esa pelota? De Arrascaeta. Y está en el banco de suplentes. Oh. Ay, casi le rebota en la cabeza. Digo, los dos volantes centrales de Corea juegan bien, se complementan bien sobre todo, ocupan toda la mitad de la cancha detrás de la línea de 3. Ahí es cuando uno afirma que es más importante que habilita que el que define. Totalmente, exacto. Darwin en Liverpool tiene a su lado Salah y Díaz. Aquí le toca con el gordo de Suárez, o sea que está solo. No lo entiende, hace lo que puede. Necesitan un creador, claro. Es lo que dice el mundo fútbol. Lo que vienen diciendo todos. Ricardo también lo dijo. Dani creo que también lo dijo. Cáceres toca la pelota para Bentancur. Ahí está Bentancur tocando para De la Cruz. Igual ahora por lo menos entró Nico de la Cruz que te mueve un poco más. A ver Bentancur, el taco acomodado. Buen centro. Sí. Ay, Edinson le quedó re atrás. Muy atrás se quedó Edinson. Le falta un Lo Celso o un De Paul. No, De Paul no. Un Lo Celso puede ser. De Paul lo tiene a Valverde, tiene buenos jugadores. Le falta uno que arme el juego ahí, que es lo que hace Arrascaeta. Pero bueno, no debe estar bien físicamente, yo lo vuelvo a repetir eso para mí. Ahí se va, ahí entra Georgian. Ahí entra. Salió Pelistri, entra Georgian. Ahí está, el otro tenía a Titi que dijo, no, para mí se conforma con lo que tiene. Ah, no entró Georgian. No. Es el número 13. Tiene el mismo corte. Varela. Varela, bueno. Para ir también, para habitualmente, bueno, de hecho, esperaba a Iwan Cáceres como lateral por la derecha. Puso un lateral. Salvo que ahora, en el próximo cambio, lo saca Cáceres y lo No, ya está, no, tanto sentado en el banco suplente. Usó las 3 ventanas. Ah, creo. usó las 3 ventanas, qué boludo. No, debe estar conforme con tirar centro al área y que sea lo que Dios quiera. Pero no renuncia al cero en su arco. O por ahí sumar 3 puntos en toda la fase de grupo y clasificar igual. Ah, bueno, puede Que ser. Portugal le gana a los otros dos. En el medio. Ya va a repasar, amonestados en el partido, se va la historia, Miguelito. Qué bronca, loco, dale. Allá va Uruguay, rompe línea, tira para la búsqueda de Núñez, no llegó tampoco De la Cruz. Hay salida. Y ojo, encima no lo pierdas ahora, habiendo puesto un doble 4. Muy bien cerrado, igual. En Uruguay, Cáceres con el número 22. y Vale, Varela. O sea, básicamente armó una línea de 5, podríamos decir. Lo bajaba sin pelota Cáceres a su marcador, cerrando como central, como decíamos recién, junto con Godín y Josema. Vale, Nico. Van a tener bien subido a Vini, el 17 de ese lado, y a Varela, el 13 del otro. Bien, Valverde. Sigue Alcón. ¡Boludo! ¿Quién llegaba? La pelota de Valverde, qué bárbaro. Le das un metro, esconde el remate hasta el final. Sacó el derecho. ¡Oh, el Halcón! ¡Qué rifle que sacó! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo le pega? No se metía en el ángulo. Pegó en el palo encima. Uno de los mejores rematadores del fútbol mundial. Del fútbol Ahora, minuto 89, primer disparo afuera del área. Déjate de joder. Tuviste 89 minutos para patear al arco, loco. No pateaste nunca. Si hubiera preferido que no lo transmitiera. Qué aburrimiento de partido. Encima que Chile transmite 2 de 4, te transmiten el más aburrido, Jerry. No, el Roger.
Ay, Roger. Casi lo mete Batman, Casi le arranca el palo eso, Roger. Sí, Roger está dudoso, Mirá, le quiso dar 3 dedos. Nunca fue bueno con los pies igual. Pero es un arquerazo. Sí, no, pero bueno. Si no, no jugués con él de abajo. ¿En cuánto dio la verdad? 7 minutos, bueno. 7, Miguelito, 7. Mucho cambio. Qué fino que estás, Titi. 6-7. Ahí se viene Darwin. 6-7, dijiste, Miguelito. Bien, Valverde. Atención, se viene con la pelota Bentancur. No será Nicolás Cruz. Valverde. A ver, Uruguay, 7 más, una eternidad de mucho tiempo. Dale, Cáceres, burro, dale. 0-0 está el partido. De la Cruz. Buenísimo. Le va a quedar a Darwin Núñez, apoya en Bentancur. Va Bentancur, toca a la derecha. Ahí tiene la pelota. Viene otra vez Varela. No llegó de la Cruz. Y saca peor a Juárez, lateral. Y va Uruguay, Matías. El final del partido es de Uruguay, Es de Uruguay. Los últimos minutos empezó a jugar al Uruguay. Va hasta el 97, sí, es verdad. Y porque fue sacando a los que no arrancaban, a los que no Bueno. iban. A ver, de la Cruz por el área. Atención, aquí está de la Cruz. No, pero los 2-9 están escondidos ahora, loco. En el momento que empezó a jugar el equipo se esconden los delanteros. Bien. Muy bien, Valverde. Se enojó el halcón. Se enojó el halcón. Qué buen kit. Dios Uruguay mío. nomás, en estado puro. Qué bien, Dios mío. La pierna y lo grita como un gol. Terrible. Se lo gritó igual en la cara. Se quedó con la gana de hacer el gol y. Mira, acá me dice un queridísimo amigo que a todo momento lo dirigió Tavares en noviembre. Además, mira que Dios mío, qué grande, qué Valverde. Yuri la pelota, va Corea. Quedan 5, mucho queda. Lateral para Uruguay. A ver Uruguay si se anima sobre el Ahí le estaba hablando el árbitro igual, Público uruguayo. Esta noche tenemos que ganar. La celeste. Lo va a ganar, loco, lo va a ganar, lo va a ganar. Quedan 5 minutos, va a tener una más y para mí lo gana. No, Ay, bueno, chicos. no gana un carajo, porque los pelotudos de los centrales se pasan la pelota como el orto. Un pase tan sencillo como dársela a tu compañero que ni siquiera está jugado en la defensa. Se la tenés que dar nada más. Y te vas, te pasás de largo. Dios mío, loco. Corea del Sur está empatando. Concha de su hermana. Otra vez la pelota para Juan Kim. Marca, presiona de la Cruz. Ahí la tiene Gun Yun. Atención, se termina ese gol, Matías, porque se termina esto. Está buenísimo. Faraón. La intensidad, claro. Ahí está Jovi en el centro. Cáceres tocó una pelota en todo el partido. Ahí está, por primera vez. La tiene Mon, Juan Kim. La pisa que la pide cortita. Es el IVA, el bueno de Lito, Félix Valencia. Le quedó Bajan a defender todo, está bueno. Juega, tocó para Inveona. Ahí está Inveona, Juan le pegó. Cáceres. Saque de arco, tapaba Cáceres. Saque de meta para Se tiene que despertar ya, Cavani, por Dios, re dormido. Realmente, por el peine Y sí. izquierdo la mandó 15 La verdad que metros sí. ancha la pelota. Último ratito del partido. Casi te iba a matar a Atentos mierda. siguen los datos que llegan por WhatsApp. Compañero Beto Acosta en el Sporting también. Él es el de 15 años en el fútbol. Me parece muy bien. Con un argentino te Me gusta cruzaste. que la gente se sume. Me encanta que la gente esté allí pendiente. Dale, Nico, dale que se termina el partido, hermano. Hacer estar en cada rincón de la República Argentina. Lo va a ganar, lo va a ganar. Confiamos. Como la televisión pública esperando por Argentina frente a México. Aquí la tiene Godín y falta ¿cuánto? ¿Cuánto falta? 3 minutos. Y se termina la historia. Allá se viene Viña, va Uruguay, tocando para De la Cruz, corta adentro, pidiendo Bentancur. Aquí la tiene Cáceres. Allá va la Celeste. Allá va Uruguay, a puro empuje ahora. Buen cambio de frente. Pelota para Matías Viña, ir a buscar de cabeza, la bajó para Cavani. Una falta en ataque a Viña, Dios mío. Fue bueno. Toda tuya, Matías. No, pero saltó más, Viña. Pero tienen la área, muchachos, dejen de tocar. Mandalo a Godín de 9 y vayan y tírenle la pelota. Mirá cómo no entró este gol, era un golazo. Fuerte, direccionado. Bola Y rápida. acá festeja como si fuese Y un la gol. recuperación inmediata gritada como un gol. Impresionante. Matías Viña tiene 1,80 m. Corea tiene un jugador. Mandalo a Godín de 9 y tirá todo al área. De más de 1,80 m, el resto no son tan altos. Si total Cáceres se la pasó al lado de él todo el partido. Va a quedar Cáceres de central. Y se la busca Dale, 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 Va a dale. quedar así un King saca del fondo.
Dale, Varela. Bien, Varela. Dale, Nico. Y sí. Qué centro de mierda, loco. Todos los laterales que entran van a tirar centro de mierda. A Uruguay le hace falta un Forlán. Sí, puede ser. Pero para empezar le hace falta gente que tire buenos centros. A ver acá. Pelota parada. Si es un buen centro, hay augurios. A ver, Nico. No la levanta el 1,80 m, correcto. 5 camisetas celestes para el grito. 9 en el área chica de Corea. Para ganarlo en el final del partido con todo. Defiende Corea. Abar de la Cruz, Abar. Y se va Victoria y se va. Va al tiro de esquina. Lindo segundo palo. ¡Centro de mierda! Es difícil que no llegue el arquero. Y fue uno más. De Seung Kyun Kim. Aparte había 9 jugadores en el área chica cuando la pelota aterrizó en las manos del arquero. 1,87, grandote también el Está bien, coreano. los 3 coreanos más altos de la historia de la selección de fútbol, ¿no? Por ahí en el básquet, en el vóley, tiene más altura, pero el fútbol no siempre, hasta hoy. Pedía Im Byung Hwan. Se va Victoria, se va. Aquí está Min Sang Kim. Toque otra vez, retrocede y saca zona. Sacaba Yun Ho Zona. A buscar la pelota. Kim Byung. Vuelve Vini. Bueno. Lateral para Corea. O sea, para mí ya se terminó. Es una buena chance de final. 30 Dios segundos mío. finales. El lateral coreano. Flojísimo debut de Uruguay. Ahí estaba la Pideri. Tocando la pelota a Zona. Llegamos a Valverde. A ver de la Cruz, a ver. Va de la Cruz. Buena. Buen balón para Cavani. Si el tiempo da la última y va Varela. Atención, la última y de Uruguay. Allá se viene Varela. Rompe. Sí, Darwin. No, ¿cómo le vas a cobrar falta? Falta Varela. Le cobra falta. Varela, ¿dónde la falta? Tiro libre. Pero si cabecea él y se lo tiene que llevar puesto porque lo tiene adelante. Para dar el pase de cabeza, cae sobre el coreano, ahí. Pero es insólito, él le cruza el cuerpo. Frena la marcha buscando el contacto, nada. Lo privó de una chance clarísima Uruguay. No, encima el árbitro, si el partido era una cagada, el árbitro se encargó de hacerlo más cagada aún. Acá Enzo Pérez, ¿no? Cuando se pone adelante, Lo frena la molestó marcha. por Por la protestar. protesta, se deja atropellar. Bento, ninguno se va conforme del partido, me parece. Lo molestó Bento, ¿no? La protesta anterior. Cuando el árbitro lo va a terminar el partido en cualquier momento. Mira su reloj. Sacará Kim y se No, termina el insólito la partido. falta que le cobró. Insólito. ¿Dónde la viste la falta? Mamita. Ay, Dios, 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 Dios. Bueno. Paupérrimo. No se sacaron ventaja. Uruguay estuvo más cerca. Vamos a ir con el análisis sudamericanos ahora. Bancame un segundo. Bien. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Así es el fútbol, ya lo saben. En este caso creo que el día de hoy mereció un poco más Uruguay. Pero así todo fue un debut muy flojo. Muy flojo el debut de Uruguay, la verdad. Me pareció... No sé qué opinan ustedes. Ahí vayan poniendo en el chat. Es una lástima, sí, bien como dice Paul. A mí me pareció un debut muy flojo. No lo digo en cuanto a... Bueno, al final el audio del partido ya se terminó, así que ahí quedó. No lo digo en cuanto a situaciones de gol y esas cosas porque me parece que Uruguay tuvo las más claras. Pero sí me pareció un desempeño bastante flojo. Me dejó mucho que desear por parte de Uruguay. Es cierto que no se perdió, pero también es cierto que enfrentaste a uno de los rivales a vencer, digamos. Uno de los rivales a ganar para poder clasificar, para poder pasar a octavos de final. Está claro, como bien les dije, no perdió, eso es importante. No le metieron un gol, eso es importante. Tuviste puntos altos en la defensa, como es el caso de Josema y como es el caso de Godín. Eso es cierto también. Pero hay mucho por corregir. Para empezar, siento que Cáceres es un jugador que no necesitas hoy en día ahí.
porque hoy no te atacaron mucho y de hecho las pocas veces que te atacaron y las veces que lo atacaron a Cáceres, Son lo pasó por arriba. Me pareció que fue un partido flojo por parte de Cáceres, que no en ningún momento vio hacia adelante para poder proyectar el ataque con Pelistri, por ejemplo, y poder hacer un tándem entre ellos dos. Eso debe ser orden de Alonso, por supuesto que sí, debe ser orden de Alonso tener a los 3 defensores así, Godín, Josema y Cáceres, o Godín, Cáceres y Josema, como quieran llamarlos ustedes, pónganlos como quieran, pero los 3 centrales, los 3 mediocampistas más adelantados también estuvieron. Pero bueno, otra de las cosas que hay que mencionar fue el flojo partido, flojo rendimiento de Suárez, que para mí no se debe al rendimiento de él, sino que se debe a lo que juega el equipo. El equipo juega a otro ritmo, a otra marcha, una marcha a nivel europeo, podemos decir, o sea, a nivel de liga de Premier League, porque tenés jugadores con un pie tremendo y con mucha velocidad y mucha agilidad, y Suárez por momentos queda destiempo con ese equipo. Muy destacable lo de Darwin Núñez, Darwin en todo momento buscando el arco rival, atacando por las bandas, proyectándose como 9. De hecho, las 2 más claras del primer tiempo llegaron de la mano de Darwin. También estuvo el cabezazo de Godín que pegó en el palo. Un poco de mala fortuna hubo también. No solo fue un desempeño flojo de Uruguay, sino que mereció ganarlo. O sea, imagínense si le ponía un poquitito más. O sea, si ponía un poquitito más de esa garra que hablamos siempre, de la garra charrúa. Hoy estuvo dentro de la cancha, se notó un poco. Pero imagínense si ponía un poquito más. Si ponía un poquito más, creo yo que hoy se llevaba el partido. Porque las chances las tuvo. Le faltó esa efectividad en los metros finales y ya en el segundo tiempo sí se volvió un partido muy aburrido, hay que decirlo. No tuvo muchas situaciones de gol. Se acordó de patear en el minuto 89 de la mano del pajarito Valverde, el halcón Valverde, obvio, en Uruguay ya es el halcón. Y a partir de ese disparo de Valverde, como que uno decía, che, y si lo gana en estos minutos finales, pero bueno, ya era tarde. Pateó de afuera del área Valverde, pegó en el palo, tuvo esa situación de gol. Y bueno, nada, un rival, un nivel flojo, la verdad. El nivel de Sudamérica es lamentable, dice José. Yo no lo diría como lamentable. Ahora en un ratito, a las 4 de la tarde, va a estar el partido de Brasil y ahí veremos si es lamentable en serio. Pero la verdad es que dejó mucho que desear. El clima puede influir, estuve leyendo por ahí. Raúl dice que el clima afecta. Y sí, el clima puede ser que afecte, pero en este caso en los estadios tenés aire. Por lo tanto, el frío se nota dentro de la cancha. Así que no me imagino que sea por ese lado. No creo que sea por ese lado. ¿Por qué no colocó a Arrascaeta? Pregunta Nidim. Eso me pregunto yo también. Porque ¿saben qué es lo que le faltó hoy a Uruguay en los metros finales? Ese jugador que filtre la pelota. Porque en el primer tiempo las jugadas de peligro llegaron a través de pelotas diagonales que tiraban los centrales. Un pelotazo de Godín a la espalda del lateral derecho de Corea del Sur que ganó Darwin y un pelotazo de Josema a la espalda del lateral izquierdo que ganó Pelistri y que tiró un cabezazo al medio que después Darwin no pudo definir. Le quiso pegar con derecha, le tendría que haber pegado de zurda, pero bueno. A partir de eso llegó. Entonces, ¿qué es lo que le faltó exactamente a Uruguay? A Uruguay le faltó ese jugador que se meta entre los mediocampistas y los delanteros a armar juego. Que tire una pelota filtrada, que tire los centros, que de repente, si vos tenés que jugarle una pelota al 9, que sea quien la ponga él, o sea, que sea quien ponga la pelota porque le faltaba efectividad en esos metros finales a Uruguay y quizás con un mediocampista de juego como es de Arrascaeta, te puede filtrar un pase ahí a la espalda de los centrales y Suárez lo cambia por gol, porque Suárez en la primera que le dejes en el área va a ser gol, no tengan dudas de eso. Suárez en la primera jugada que tenga en el área va a ser gol, pero hoy no le llegó la pelota. Entonces no podemos caerle a Suárez por un rendimiento flojo, porque no tocó una pelota en todo el partido, porque no le llegó. O sea, y de repente decís, bueno, che, que baje a buscar la pelota. No, el 9 no tiene que bajar a buscar la pelota. El 9 tiene que estar en el área y tiene que definir lo que le llega. Después, si quiere entrar en juego, sí. Pero la verdad es que hoy en día tenés al 9 de área, que es Luis Suárez, y Darwin y Pelistri eran quienes se encargaban de bajar a buscar la pelota. Pero nunca le llegó una pelota clara a Luchito. Entonces no podemos caerle a Lucho en el sentido del rendimiento flojo que tuvo, entre comillas, lo pongo porque fue un rendimiento flojo porque no tocó una pelota nada más. Pero no se comió ningún gol abajo del arco. Entonces no podemos decir que fue un partido malo por parte de Suárez. Ahora, en la mitad de la cancha no tengo nada que decir. Vecino jugó muy bien. Bentancur siempre con las salidas claras de él, pisando la pelota, saliendo para un lado, pisando y saliendo para el otro. El pajarito Valverde jugando
por momentos de mediocampista interno, después jugando a la espalda de Pelistri y Suárez, o sea, metiéndose. Era quien entendía a la perfección todo el juego. Y eso habla del buen presente que está teniendo, tanto en el Real Madrid como en la selección uruguaya. De hecho, la jugada más clara del segundo tiempo llegó de la mano de él. Pateó al arco de afuera del área, sacó un misil que yo todavía no entiendo cómo no entró esa pelota. Es más, vayan el que pueda y está en Qatar, vayan a ver el arco del estadio, debe estar así todavía, moviéndose, porque el misil que sacó fue tremendo. Pero bueno, Arrascaeta o mejor camisa 10 de Brasil, dice Nim Batista, que debe estar esperando el debut de Brasil. La verdad que sí, Arrascaeta tendría que haber jugado, en mi opinión, como siempre les digo. Tendría que haber jugado. Yo siento que debe estar mal físicamente porque por algo ni siquiera estuvo en los planes del técnico. Si no, lo hubiera puesto. Yo creo que lo hubiera puesto porque se notaba la ausencia de ese mediocampista que agarra la pelota y juega, que hace jugar a los delanteros. Le faltó eso, le faltó la efectividad en los metros finales, que llega de la mano de un jugador que tenga experiencia y que sepa cómo jugar con la pelota dominada. Pero bueno, no tengo mucho más que analizar. Después Rochet no sufrió mucho. La verdad es que no tuvo ninguna tajada. Así que imagínense lo que fue el partido. Que Corea del Sur tuvo una sola situación de gol, que fue en el segundo tiempo, clara digo, después pateó al arco, tuvo algunos disparos al arco de afuera. Un saludo Sport, me saludó ahí, puso hola, un saludo para vos querido, que siempre llega tarde a los directos, llega después, llega para escuchar el post partido. Así que ya saben, después de la tarde vamos a estar con el partido de Brasil-Serbia, que lo pueden venir a ver acá en la pantalla de Suda, y vamos a estar con el análisis post partido también. Ecuador único que ha ganado en Sudamérica, qué vergüenza, dice Piero. Y sí, Piero, pero es así. Los debuts siempre son complicados. A veces es bueno no perder, como el caso que le pasó a Uruguay hoy. A mí me preocupa el rendimiento que tuvo, porque yo no sé si con este rendimiento le va a alcanzar para ganarle a Ghana, que tiene mucha historia contra Ghana. Y no sé si le va a alcanzar para enfrentar a Portugal. Hoy quiero ver cómo juega Portugal. Me gustaría ver cómo juega, porque en una de esas... no es tan cuco como todos pensamos. Recordemos que tiene buenos jugadores Portugal, pero quizás en una de esas no juega tan bien como uno se espera. Ahora, todo indicaría que ahora Uruguay debería ganar uno y empatar uno, y con eso yo creo que clasifica. Pero bueno, tiene que ganarle a Ghana, tiene que empatar con Portugal. Está complicado esto, pero no creo que sea imposible. Un empate hoy había que ganar, está claro eso. Pero bueno, un empate no está tan mal. No perdiste, no te metieron un gol, tuviste situaciones de gol. Pero bueno, lo vuelvo a repetir, lo que a mí me duele y me genera preocupación es el mal desempeño que tuvo hoy Uruguay. Porque no llegó a ser bueno, hay que decir las cosas como son. Portugal ahora tiene que empatar, la veo brava igual, dice Michael. Bueno, Michael es uno de los suscriptores que siempre está en los videos y en este caso en el directo estuvo bancando también, así que le mandamos un saludo grande. Y tiene razón, Portugal ahora tiene que empatar como para quedarse tranquilo uno y decir, bueno, o de última que Portugal gane los dos partidos, o sea, contra Corea del Sur y contra Ghana, y que contra Uruguay empate. Y en ese caso, Uruguay yo creo que ganando frente a Ghana y empatando frente a Portugal, se clasifica. La veo brava igual. Es que sí, o sea, hoy en día este empate no lo voy a poner a la altura de una derrota, porque es un punto y un punto te puede terminar clasificando. Pero duele mucho el empate, duele mucho por cómo se dio y duele mucho más que nada también por el rendimiento, como bien les dije, que tuvo el día de hoy Uruguay, que no fue del todo bueno. Enorme, Enola Holmes dice, Pulga Navarrete, después Gilmar, Uruguay tiene jugadores viejos, por eso en la altura perdieron, se cansan demasiado. Pero no hay altura en Qatar, creo yo, pero bueno, debe ser por el clima que lo decís. No sé, pero la realidad es que hoy se notó un equipo mucho menos físico de lo que nos tiene acostumbrados Uruguay. En la mitad de la cancha fue muy combativo, sí. En la mitad de la cancha fue lo mejor de Uruguay para mí. Los tres del mediocampo fueron los mejores en cuanto a recuperación, en cuanto a armar juego y en cuanto también finalización, porque de hecho las jugadas de peligro llegaron de la mano de Bentancur, Vecino y Valverde. O sea, Vecino tuvo una al principio del partido que la peina para atrás y la agarra el arquero con las manos, no sé qué quiso hacer, podría haber pateado, después de un pase de Matías Olivera. Después Vecino se encargó más de la gestación en los metros finales,
que tampoco tuvo un excelente partido, pero fue bueno, o sea, se encargó más de la gestación en los metros finales. Y después Fede Valverde, que siempre ataca la espalda de los centrales, siempre está metido ahí, genera peligro, genera situaciones de gol y también patea afuera del área, que es lo que le faltó hoy a Uruguay. ¿Por qué no patea al arco? Tenés a Bentancur, que viene de hacer un doblete en el Tottenham, tenés a Valverde, que es goleador, Vecino, que siempre, quieras o no, también tiene goles, en el Inter estaba en modo goleador siempre. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no patear de afuera del área? Ahí está hablando Godín, a ver, quiero escuchar qué dice. Les voy a ir traduciendo, en el análisis en caliente. Después subo la reacción, por supuesto. Así que va a estar en el canal. Suscríbanse y activen la campanita, como siempre les pido. A trabajar, a pensar en el próximo partido, dice. Hay que corregir. Bien. Mucha autocrítica, me gusta. Está diciendo que Uruguay tiene mucho más para dar, que tiene mucho más para progresar y que tiene equipo de sobra, equipo con calidad de sobra y con talento de sobra. Coincido completamente con el Faraón. Es más o menos lo que veníamos hablando en el análisis en caliente. Bueno, pasó en estos momentos con la declaración de Godín. Uruguay tiene que dar mucho más, tiene para dar mucho más y también el pueblo uruguayo merece mucho más, creo yo, porque bancó en los momentos donde Uruguay no encontraba el rumbo con el maestro Tavares. Después agarró a Alonso, una selección que ya estaba construida, pero que tenía que seguir encaminando para el Mundial. La agarró afuera de la clasificación, si no me equivoco. La terminó clasificando al Mundial y el pueblo uruguayo siempre estuvo acompañando, siempre acompañó, siempre estuvo ahí y hoy no es la excepción. Para mí hoy van a bancar nuevamente, más allá del mal rendimiento que tuvo hoy, Uruguay mereció ganar así todo con un mal rendimiento, así que imagínense lo que es Uruguay hoy en día, el equipo que tiene, que sin jugar bien, sin tener grandes apariciones en estos momentos, terminó siendo un partido regular que podría haber ganado. A eso me refiero con que hay que confiar, hay que apoyar, hay que empujar. Esta selección tiene mucho más para dar, va a dar mucho más y no tenga dudas que va a pelear hasta la última fecha. Va a pelear hasta la última fecha, si no se termina clasificando, que ojalá no pase, así que me voy a tocar el huevo izquierdo, toco madera. Si no se termina clasificando va a dejar todo y si se termina clasificando va a dejar todo igual. Eso no tengan dudas. Esta selección uruguaya es así, siempre se caracterizó por eso. Lucho Suárez invisible en el primer tiempo. Sí, es verdad, Javi. Lo estábamos hablando acá en el canal, que Lucho hoy no tuvo su mejor partido, pero como bien les dije, se debe a la falta de ritmo que tiene. No es lo mismo jugar en España, jugar en Inglaterra, jugar en Europa en sí, que jugar en el fútbol uruguayo o el argentino. No es lo mismo. Eso, tienen que tomar dimensión de eso. Lucho Suárez estuvo mucho tiempo en Uruguay, en el fútbol uruguayo, jugando a un ritmo diferente. Y hoy se encuentra con sus compañeros que juegan a otra velocidad, que están a un escalón por encima en esa velocidad. Entonces Lucho solo tiene que estar en la definición. ¿Y qué pasó hoy? Hoy no se generó ese pase en los metros finales que lo pudo dejar mano a mano. Entonces no podemos decir que Lucho jugó mal. Hoy Lucho no estuvo, que es diferente. Y para mí, Lucho, el día que le dejen una pelota dentro del área, la va a mandar a guardar, porque es así, es un delantero que marcó en cada mundial que jugó, marcó un gol. Así que tienen que estar ahí acompañándolo. Y yo creo que el siguiente partido, no sé si va a hacer algunos cambios, yo me imagino que sí, tiene que sacar un poco lo defensivo, yo me animaría a decir que lo puede sacar a Cáceres y poner un lateral con más proyección, y bueno, porque hoy Godín demostró que está a la altura de las circunstancias, por lo tanto no necesita ese apoyo de Cáceres para hacer un buen partido. Así que me imagino que va a haber cambios y el partido va a ser frente a Ghana, si no me equivoco, el próximo partido, así que vamos a estar ahí apoyando a Uruguay y voy a leer un poco más de ustedes y bueno, ya terminamos el directo por acá. Ninguno merecía ganar, ambos tuvieron oportunidades, dice Mario Salazar. Para mí no, Mario, para mí mereció ganar Uruguay. Tuvo 4 situaciones de gol claras Uruguay contra una de Corea del Sur, por lo tanto en el ping-pong gana Uruguay y las más claras la tuvo Uruguay. Por lo tanto Uruguay tendría que haber ganado. Tuvo 2 tiros al palo. Ya con esos 2 tiros al palo ya mereció ganar el partido. Porque fue un partido flojo de las 2 selecciones, pero Uruguay hizo más. Bolivia le ganó 3-0 a Uruguay en la altura. Sí, igual eso pasó en las eliminatorias, ya pasó hace mucho tiempo. Ninguno merecía ganar, vamos, tuvieron oportunidad. Saludos de Pamplona, España. Viva Ecuador, arriba Sudamérica. Vamos, López Sarazate, un saludo gigante para vos.
Mañana Ecuador la rompe, por supuesto. Mañana vamos a estar con el partido de Ecuador. Si clasifican, muy probable contra Brasil. Bueno, eso también es importante. Si clasificás segundo, probablemente te toque con Brasil. A no ser que hoy Brasil pierda, que lo dudo completamente. Qué hueva, quería que gane Uruguay. Sí, yo también, Luis. Tenía muchas ganas de que gane la selección charrúa. Se lo merecía. Sin jugar bien, como bien les dije, se lo merecía. Y es una lástima. Fue un debut flojo, la verdad. Fue un debut flojo, hay que decirlo. Ya no hay equipo chico en el mundo. Esto es parte de la globalización. Ahora cualquiera te puede competir. Bueno, eso es verdad, Juli, también. Cualquier equipo te puede competir. A lo largo de todo el directo me la pasé hablando de la disciplina que tienen estas selecciones como Corea, como Japón, que viene de un ámbito cultural, o sea, ya desde la cultura ellos son muy disciplinados y dentro de la cancha se nota, corren hasta el último minuto, saben lo que tienen que hacer, cumplen a rajatabla eso y después podés ganar o perder, pero el plan lo cumplen, porque es así su disciplina. No veo un buen nivel a Uruguay frente a Portugal del Bicho. Bueno, eso también va a ser importante, Gilmar, es una buena prueba. Tener a un rival grosso en la fase de grupos es una buena prueba de cara a lo que puede ser una siguiente fase. Entonces veremos cómo se planta Uruguay en esa última fecha, si llega clasificado o no, porque puede pasar que gane el siguiente partido frente a Ghana, y que Portugal gane los 2 partidos y creo yo que ya estás clasificado. Entonces, nada, me parece que sería importante eso. Ah, no, Corea, bueno, llegás casi clasificado a la última fecha, puede pasar tranquilamente. Godín estuvo a la altura y me quedo con eso. Bueno, eso me gustó mucho, la verdad. Me encantó el partido del Faraón. Yo no entiendo cómo el Cacique Medina nunca lo puso en cancha. Nunca lo tiró en cancha y decía que le faltaba ritmo, que le faltaba físico, no sé qué. Hoy en un mundial demostró estar a la altura y demostró que se merece ser el central titular de esta selección, junto a Josema. Y es más, tuvo un tiro al palo. Llegaba a meter el gol Godín y me ponían bolas en el directo. Miren lo que les digo. Me ponían bolas. El que haga mejor partido Portugal pasa de segundo. Bueno, eso también es verdad, Mario, sí, creo yo que es verdad. Ricardo, Argentina, Brasil y Uruguay tienen la responsabilidad de hacer que el fútbol sudamericano brille, son campeones. Sí, y también lo sumo a Ecuador, porque Ecuador está haciendo un gran mundial y mañana para mí va a seguir demostrando. Con el amuleto de Gonzalito Plata, 2 partidos tiene este amuleto, y no perdió ninguno. Ganó Ecuador, empató Uruguay. No lo trajimos contra Argentina, perdimos. No lo trajimos con Costa Rica, perdió 7-0. Así que este es el amuleto que nos va a acompañar en el Mundial, acuérdense. Bueno, y ahora sí, sudamericanos, los voy a despedir. Vamos a estar en un rato a las 4 de la tarde con el partido entre Brasil y Serbia, así que los invito a que se queden acá en el canal, que se suscriban, que activen la campanita y en un ratito va a estar subido el resumen del directo, así que se quedan en el canal y listo, y eso. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y chau, chau. Vayan saludando si quieren en el chat, que los voy saludando mientras voy cerrando todo. Mario sí se ríe. Amén, dice Mario sí. El amuleto. Ah, claro, se ríe el amuleto. Y sí, el amuleto nos acompaña siempre. 103 personas, 76 me gusta. Bueno, mientras voy cerrando todo, vayan dejando su like, por favor, dale. Estamos tocando el pico de espectadores en estos momentos. Y miren, yo cierro directo. Unas ganas de quedarme toda la tarde tengo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es el fútbol. Así es el canal de Sudamérica. Ahora sí, un abrazo. Los quiero mucho, Chau, chau. Nos vemos en un rato nomás. Dale, Jerry, te esperamos. Te esperamos a las 4 de la tarde. Quizás antes arrancamos 3:30 por ahí. En lo que va a ser el partido de Brasil-Serbia. Gran partido que vamos a tener. Para mí va a haber goleada ahí, Pero bueno, en mi opinión. Chao, Ricardo. Un abrazo para vos también. Y ahora sí, nos vamos.